Estos son los principales títulos del Diario de Mariana. Julio De Vido ordenan desafuero y detención. Es por la causa en la que se investigan sobreprecios en los yacimientos carboníferos de Río Turbio. ¿Cómo será el futuro del exministro de Planificación? ¿La justicia puede seguir los mismos pasos contra Cristina Kirchner? La Argentina después de octubre. En vivo, los candidatos porteños Martín Lustó y Débora Pérez Volpin analizan el país y opinan sobre todos los temas de actualidad. Noche desastrosa para Fede y Laurita. Quisieron sorprender con un recurso técnico, pero el acorio digital salió muy mal. Dos jurados le pusieron 0 y los ex campeones del Bailando tuvieron el puntaje más bajo de la historia. En vivo, el testimonio de Fedeval. Estos son los temas del Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos de todo en el día de hoy. Estaba viendo, no había visto lo de Laurita y Fedeval, que están de Una buena idea arriesgada, pero no resultó. Después la voy a ver, porque esto 0, 0, 0 le puso todo el mundo. Te cuento cuál fue el error. ¿Cómo? Porque yo ayer estuve investigando y después te cuento cuál fue el error. Para un problema de presupuesto. Excelente. Bueno, después vamos a tener toda la información, pero vamos a arrancar con la actualidad porque hay muchas noticias en el día de hoy. Tenemos invitados también importantes. En principio, para contarles que la sala 2 de la Cámara Federal ordenó el desafuero y detención de Julio De Vido por, recuerdan, la causa de defraudación al Estado en el tema de la mina de Río Turbio. Bueno, esto significa un avance muy grande en una de las causas más importantes que tiene Julio De Vido, de la que no se ha hablado tanto, ¿no es cierto? Claro, y en realidad es un error que no se haya hablado tanto de esta causa. Primero porque es una de las causas que lo puede llevar a la cárcel, ¿sí? Estamos a pasitos de enterarnos si eso efectivamente ocurre o no, pero si no, es muy importante esta causa porque describe una de las peores situaciones, una de las peores herencias que ha dejado el kirchnerismo y sobre todo el área que manejaba Julio De Vido. ¿Por qué? Y esto lo dice siempre algunos candidatos, Martín Lustó lo suele decir, hay dos tipos de corrupción, Lo tenemos, ¿no? a Martín Lustó en un rato, de paso ya que lo nombraste, les cuento que seguimos conociendo, ya lo recontra conocemos, escuchando a los candidatos a caras de las elecciones aquí el domingo, así que lo tenemos a Martín Lustó y está Débora Pérez Volpin en un rato. Claro, decía Martín Lustó siempre plantea esto, como que hubo una degradación de la corrupción, él seguramente después lo va a explicar mejor, pero la corrupción ha pasado a ser en los últimos 12 años en Argentina el fin de las cosas. Ya no es que se hace una obra y en esa obra se roba, sino que la obra se hace para robar. El objetivo de la obra es robar, entonces se hace para robar. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Decía, una de las peores herencias que han dejado es la crisis energética que tiene la Argentina. Argentina tenía superávit energético, es decir, tenía energía para darle a la gente que vive acá y sobraba para exportar, y después de 12 años de kirchnerismo pasó lo contrario. No solamente no tenemos energía, sino que tenemos que importar. ¿Por qué? Por causas como la de Río Turbio, en la cual De Vido ahora le están pidiendo la detención por haber malversado más de 256 millones, ¿sí? 256 millones por un logro total de más de 26.000 millones, Mariana. Con la mina de Río Turbio se hizo de todo. Se prometió que le iban a renovar, se prometió que se iba a comprar una usina. Se invirtió dinero que no servía para nada, porque finalmente lo que se hizo no servía. Se invirtió dinero para una mina que sigue funcionando. Escuchá, como funcionaba en el 53. La mina de Río Turbio hoy, después de 26.000 millones de pesos, funciona como en 1953. Son números de dinero que uno no llega a tener dimensión, ¿no? La justicia entiende que él puede entorpecer la investigación, por eso decide el desafuero pide el desafuero y la detención. Así es muy importante la decisión de la Cámara. Son los jueces Martín Irursun y Leopoldo Bruglia. Votaron ellos dos a favor de pedir el desafuero y la detención de Vido. Porque, lo explicamos siempre, tienen que tener en cuenta dos cosas los jueces para pedir la detención. O que pueda escaparse, cosa que nada indica que De Vido pueda hacerlo, pero sí que pueda interferir con la investigación. ¿Y por qué es importante? Porque aquí la Cámara Federal dice que Julio De Vido, ex ministro de Planificación todopoderoso de la Argentina, tiene todos los medios a su alcance para justamente complicar la investigación judicial. De hecho, les costó muchísimo juntar la información para la investigación. Dicen que tiene dinero, que tiene influencias, que tiene amigos y que, por supuesto, y esto es muy importante, dice que su rol en la Cámara de Diputados, justamente como jefe de una comisión que, entre otras cosas, debe entender sobre el funcionamiento de Río Turbio, tiene a su alcance todos los recursos para interferir en la investigación. ¿Y por qué esto es importante más allá de Julio De Vido?
porque es un antecedente muy interesante para que la justicia a partir de ahora empiece a entender que la gente como Devido, que manejó los resortes del Estado durante 12 años, y cuando digo Devido, digo también Cristina Kirchner y digo otros funcionarios de recontra vital importancia en el gobierno kirchnerista, bueno, siguen contando con recursos para interferir las investigaciones judiciales. Y esto ya lo sabemos, no porque lo haya contado ni Jorge Lanata ni algún periodista, sino porque la propia Cristina, en aquellas conversaciones con Parrilli, por ejemplo, seguía diciendo, armale una causa de este tipo, tirarle un carpetazo a este juez, hablar con los servicios de inteligencia para ver qué podemos hacer con esta persona, cómo podemos interferir con esta causa. Atención, porque si la justicia dice que Devido tiene que ir preso porque puede interferir con las investigaciones judiciales, tal vez en un futuro no muy lejano, así como anticipamos esto la semana pasada, algún juez diga lo mismo de Cristina. Que le toca el 26 de octubre en la causa de AMIA, que dicho sea de paso, hoy ya se encontró declarando Timmerman, Sí, ¿no es que cierto? no pudo terminar por problemas de salud de su declaración. Está Bueno, muy después mal vamos de a salud. hablar del tema de la causa AMIA, por encubrimiento, ¿no? Del tema de AMIA, la causa que investigaba Nisman. Eso dentro de un ratito. Ahora lo tengo justamente en nuestro móvil a Martín Candalaft. Está en Palermo, está en la casa de Devido. No va a ser la detención hoy, no va a ser el desafuero hoy. Sabemos que esto lleva un tiempo, pero allí está Martín Candalaft. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en la puerta del edificio de la Avenida Libertador, donde vive Julio Devido, en el octavo A de este piso. Ya hace más de 10 años que Julio Devido vive acá y, como decís vos, Mariana, no se va a producir la detención, pero nosotros estuvimos en Comodoro Pi desde muy temprano. Luego, apenas nos enteramos de la decisión de la Cámara Federal, vinimos rápidamente para acá y pudimos ver muchísimo movimiento de gente. Mariana, gente entrando, gente saliendo, autos entrando. Hablábamos con los vecinos y nos decían que no es normal que se produzca este tipo de movimiento. Vos decís que fue algo no lo esperaba, Devido, decís, ¿lo sorprendió esto? Puede ser que, no sé si lo sorprendió, porque hoy se sabía que la Cámara Federal iba a dar un fallo con respecto a esto, pero sí caló muy hondo, Mariana, porque ya te digo, muchísimo movimiento. Los vecinos nos decían, este no es el movimiento habitual que hay en este edificio a esta hora. Por lo que podemos saber, Julio Devido se fue muy temprano de este edificio, antes de conocer la noticia, y por lo que nos dicen las fuentes que pudimos chequear, es inminente que vuelva a su departamento Julio Devido a tener distintas reuniones. Ya te digo, Mariana, muchísima gente que entró y salió, siempre obviamente pensando en lo que vendrá, en el posible desafuero de Julio Devido. Claro, yo hablé, Mariana. Sí, Martín, digo, estamos buscando de alguna manera a ver si podemos obtener una declaración de Devido, sabemos que es bastante difícil. Y la pregunta que te iba a hacer, Martín, tiene que ver con el Congreso y el desafuero, digamos. ¿Cómo se va a dar el tema hay una votación para desaforarlo? ¿Cómo va a ser el tema del desafuero de ahora en más? Sí, por supuesto, será una sesión muy similar a la que se hizo la vez pasada con el desafuero de Julio Devido, con el pedido de desafuero de Julio Devido, que finalmente no sucedió. Nuevamente será una sesión en la cual tendrá que haber 2/3 de los presentes para conseguir el desafuero de Julio Devido. Yo hablé, Mariana, hasta recién con los principales referentes de los partidos que habían votado en contra del desafuero de Julio Devido la vez pasada. Claro, en ese momento lo hicieron con el argumento de que no había un pedido del juez. Les consultamos ahora cuál iba a ser su postura. Por ejemplo, el partido de izquierda, la izquierda ya nos confirmó que va a votar a favor del desafuero. Lo había hecho en contra en ahora la oportunidad pasada. El aval de la justicia, digamos, que ellos decían. Exactamente, lo mismo con el movimiento Evita, que tiene 5 diputados. Van a votar a favor del desafuero de Julio Devido, y lo mismo con muchos de los diputados del bloque justicialista, no kirchnerista, que habían votado en contra, van a votar a favor. Claro, ¿Sí? bueno, ¿cuándo podría suceder esa sesión? ¿Cuándo podría darse? Yo consulté si es posible que sea el día de mañana. Me dicen que es difícil, es posible que sea la semana que viene. Están esperando que llegue el pedido de la justicia formalmente a la mesa de entradas, y una vez que llega sería prácticamente inmediato el tratamiento en sesión. También hablé, Mariana, con fuentes del oficialismo, con fuentes de Cambiemos, que están en estos momentos revisando voto por voto, teniendo en cuenta cómo había salido la votación pasada. Recordemos que el desafuero debido había sido desestimado por tan solo 20 votos, y según lo que nos dicen nuestras fuentes con respecto a la votación que viene, que en principio darían los números para el desafuero de Julio Devido. ¿Qué pasa si a Julio Devido lo desafueran en el momento en que Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, da por aprobada
la sesión y por aprobado el desafuero, inmediatamente la justicia va y lo detiene a Julio De Vido. O mejor dicho, viene y lo detiene a Julio De Vido en este edificio en el cual estamos parados, en el departamento Octavo A, que es donde vive el exministro de Planificación Federal. Por eso es muy importante lo que pueda pasar en las próximas horas con respecto a esta sesión. Martín, hasta que esa sesión se lleve a cabo, seguramente se esperarán las elecciones, no sé, o quizás haya la urgencia y se haga antes, y el periodo de detención esté vigente, obviamente, habrá cierta vigilancia alrededor de De Vido, ¿no es cierto? Porque obviamente, digamos, siempre está la posibilidad... Siempre está el peligro ese. Suelen hacerse, cuando hay una diligencia judicial de esta importancia, lo hemos visto también en algunas causas de corrupción importantes en la cual no llegaba la orden del juez, por ejemplo, para un allanamiento, pero sin embargo había una avanzada policial de fuerza de seguridad que se quedaba en la puerta del lugar para ver que nadie quitara, por ejemplo, documentación. Sería algo similar. Exactamente. ¿Alguna información para agregar, Marian, al excelente informe que acaba de hacer Martín? Vos preguntabas con respecto a Julio De Vido. Nosotros contamos acá la semana pasada que Julio De Vido ya sabía, ya le habían hecho llegar la información de que la Sala 2 de la Cámara Federal iba a tomar esta decisión, que iban a pedir el desafuero de Julio De Vido y que además iban a ordenarle al juez Luis Rodríguez que lo detenga. Lo que acaba de pasar hace un ratito. Lo sabía Julio De Vido y también lo sabía Cristina Kirchner, que no casualmente la semana pasada dijo, no pongo las manos en el fuego por Julio De Vido, ahora con pedido de detención. El juez tiene que ordenarlo, no lo había hecho ahora lo tiene que hacer obligado por sus superiores. Hoy en la entrevista que dio con Rosín, que no la pude ver porque ya estaba acá trabajando, ¿habló del tema? Sí, habló del tema, dijo que era parte de una campaña. Rosín le preguntó bastante sobre este tema, la verdad es que fue una conversación en la cual todos coinciden que Rosín logró ponerla en aprietos, en apuros con varias de las preguntas, sobre todo en este segmento en el cual empezó a hablar de Julio De Vido, que despertó mucho interés también de la audiencia, particularmente el momento en el que se hablaba de corrupción y De Vido, y Cristina lo enmarcó en lo que lo viene haciendo, por supuesto, en toda su defensa, tanto ante la justicia como ante el periodismo, parte de una campaña de persecución, de desprestigio orquestada por el cronograma electoral, Mauricio Macri, en coincidencia, como ya he dicho varias veces, la coincidencia que ella observa entre el cronograma electoral y el cronograma judicial. Dijo, hoy Cambiemos hace el acto central de campaña con esto. Dijo eso. Cosa que no es cierto porque el acto de Cambiemos estaba haciendo al mismo tiempo que la entrevista de Cristina con Rosín. Bueno, era una ironía, obviamente. Pero digo, también vale la pena remarcarlo. Ahora, Martín, de todas las causas que De Vido está enfrentando, en este momento está también el tema de la tragedia de Once, el juicio a De Vido por su participación en la tragedia de Once. ¿Cuál es la causa que más le preocupa a él? En este caso entendemos que el tema del desafuero y la detención es lo suficientemente grave como para preocuparlo, pero ¿cuál de todas las causas es la más complicada y la que tendría una condena más alta? Y Mariana, yo creo que con esto que vos decís del pedido de desafuero y pedido de detención, esta se ha transformado en la causa que más le importa a Julio De Vido. Y recordemos, como vos decís, también está la causa de Once. Mañana es otra de las audiencias de la causa de Once y es posible que Julio Miguel De Vido se presente. Digo, es posible porque como ya le han solicitado la indagatoria y se ha negado, no es obligatorio que esté mañana en la audiencia. Puede ser que vaya o puede ser que no, pero yo creo que al tratarse de un pedido tan concreto de la justicia, la causa de Río Turbio se ha transformado en la causa central. Recordemos que Julio De Vido también tiene una causa, por ejemplo, por enriquecimiento ilícito. Y digo una causa por no nombrar todas las que tiene Julio De Vido, porque tiene muchísimas causas realmente. Los contratos con Andrea del Boca, bueno, infinidad de causas, pero yo creo que la causa de Río Turbio, estamos hablando de ahora, se convirtió en la causa que más le preocupa a Julio Miguel De Vido. ¿Te puedo hacer un pequeño listado rápido así de las causas? No creo que sea rápido. Entender, no, pero digo, para entender también la magnitud de cada una de las causas. Fíjate, la asociación ilícita que todos conocemos, Sueños Compartidos, ¿te acordás? El Curro Debe, con Joclender y demás, también estaba De Vido. En el tema del petrolado, Transener, toda la corrupción de Odebrecht, Brasil, también está Julio De Vido. La compra de trenes a España y Portugal, trenes chatarra que no sirven para nada, Julio De Vido. La valija Antonini Wilson, Julio De Vido. El tema de vialidad nacional, las rutas que Lázaro Báez tenía para hacer y nunca hizo, Julio De Vido. Enriquecimiento ilícito, lo decía recién Martín, la tragedia de Once también lo decía. Compra de aviones, también que no servían, tanto trenes como aviones. La investigación sobre Cerro Dragón. La importación de gas, ¿te acordás de ese barco de gas que desapareció? Nadie sabe dónde está, porque como decía antes, Argentina de sobrar la energía pasó a faltar la energía culpa de este señor Julio De Vido. La embajada paralela con Venezuela, ¿te acordás? Claudio Iberti y todo ese problema. El enriquecimiento ilícito de José López, donde también Julio De Vido tiene participación. Y una de las primeras causas importantes de corrupción del kirchnerismo, el caso Skanska. También Julio De Vido. También. Bueno. Martín, vamos a volver con vos si hay novedades. Obviamente, si lográs alguna declaración, si llega a salir o entrar De Vido, allí estaremos nosotros también. Muchísimas gracias.
Y continuamos aquí, te decía, teníamos invitados y te los voy a presentar. Estamos conociendo nuevamente, reescuchando, un poco debatiendo sobre la actualidad con todos los candidatos, los principales, de cara a las elecciones. Este domingo nos toca votar, vamos a estar eligiendo diputado, senador, y lo tenemos aquí a Martín Lustó, candidato a diputado nacional por Evolución, y a Débora Pérez Volpín, candidata a legisladora porteña por Evolución también. Bienvenidos a ambos, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Felices de tenerlos una vez más. Y bueno, estábamos hablando de lo de debido, inevitable conocer la opinión que tienen ustedes sobre esto. Martín, ¿qué te parece que está... primero, ¿qué opinión tenés sobre este pedido de la Cámara? Y ¿cuál es tu opinión sobre lo que va a pasar de ahora en más con todas las causas, ¿no?, de corrupción del gobierno anterior? A ver, primero es bueno que aquellos que durante mucho tiempo tenían una mueca de omnipotencia y cobertura o protección, ahora tengan muecas de preocupación. Entonces a mí me importa poco si es en el medio de la campaña o no. Me hubiera gustado que la expresidenta diga, independientemente de cuándo es que la Cámara hace este pedido, le ordena al juez, que diga si las causas de fondo son ciertas o no son ciertas. Claro, Nunca habla de eso. Nunca Habla de eso. Y déjame que lo ponga de otra manera. Cuando uno suma, Devido, López, Jaime, Vudú, Aníbal Fernández, manejaron durante el kirchnerismo un total de 200.000 millones de dólares. ¿Eso cuánto es? Es más o menos el 40% de todo lo que produce Argentina por año. Claro, De la mitad del Producto Bruto. Sí. Es importante ponerlo en esos términos porque Porque- uno escucha miles de millones, no llegás a dimensionar. La mitad de todo lo que producimos, el 40% de todo lo que producimos en la Argentina en un año, lo manejaron estas personas durante los años en que estuvieron en el poder. Cada uno el tiempo que estuvo. Devido estuvo 12 años. Hay otros que estuvieron menos en los cargos donde administraban muchos recursos. Entonces, la verdad que pensar que es un hecho aislado, que lo de López es un hecho aislado. Devido lo leía recién, pero además adentro del Ministerio de Devido estaban López, Jaime, Uberti, Todos presos. Sueño Compartido, Barata, todo estaba metido ahí adentro. Entonces, la verdad... Ahora, y la responsabilidad de Cristina, el abogado de Julio Devido, que es Maximiliano Rusconi, también conocido por otras causas como la causa Nisman y la causa Báez, como decía vos el otro día, tiene mucho trabajo últimamente. Él lo defiende a Lago Marcino, ¿no? Sí, él La defiende causa. a Lago Marcino en la causa de Nisman. Acaba de decir, el abogado de Julio Devido, atención, si Devido es culpable, Cristina también, ¿eh? Sí, Cristina le Es soltó un la mano a aviso a Devido Cristina. y Devido también le tira algunos mensajes. pero- Esto, porque Cristina ya lo dijo, yo solamente pongo las manos en el fuego por mis hijos y por mí, como si yo no hubiera tenido responsabilidad con lo que pasaba en el gabinete. Pero si eso fuera cierto, yo te plantearía dos cosas. Si eso fuera cierto, Devido hoy tiene fueros y es diputado. Y todos los espacios menos la izquierda del kirchnerismo votaron para desaforarlo. De hecho, Carla Carrizo, que es nuestra diputada, inclusive votó, pero además propuso otra alternativa que si lo hubiéramos seguido, probablemente ahora Devido estaría suspendido y sin fuero, ya, antes del pedido de la ¿Cuál Cámara. era la alternativa? Era el desafuero, claro. Suspenderlo en lugar de expulsarlo, porque se lo quiso expulsar por inhabilidad moral. La Cámara lo que podría haber hecho es pedir el expediente al juez, suspenderlo, y entonces que respondiera a la justicia, que se ha hecho antes eso. No sé si lo sabía, pero no importa, ahora se va a volver a insistir y Devido va a terminar afuera del Congreso. Pero Cristina tendría que decir dos cosas. Una es, si es que piensa que si le soltó la mano de verdad a Devido. La primera es, ella lo hizo diputado. Ella lo metió en la lista. Entonces yo quiero saber, de sus diputados actuales, ¿ella pone las manos en el fuego por Espinosa, por Scioli, por Recalde? ¿Pone las manos en el fuego? Y lo segundo que tendría que decir es, ahora todo nuestro bloque también va a votar para desaforarlo. Si fuera un hecho aislado y ella no pone las manos en el fuego, le tendría que decir, todos vamos a votar para desaforarlo. Sí, y quiero agregar que si nos ponemos a ver el acto de Cristina, el de Racing, El de ayer. el de ayer, porque además Cristina hoy en la entrevista con Rosín dijo, bueno, el oficialismo está haciendo el acto de campaña, el acto de cierre de campaña a partir de lo que pasó con Devido, de este anuncio sobre Devido. Si nos ponemos a mirar el acto de ayer, con ese despliegue de gente, con esa escenografía, había como lista de admisión en el acto, como hay en la cancha de fútbol, que no dejan entrar a los barra bravas, porque hubo muchos que tacharon. Y los que no pudieron entrar, no entraron porque tienen causas judiciales y porque son piantavotos. Como Delía. Lo de Delía fue como, bueno, la manifestación más expresa, porque además Delía contestó, ¿no? Y le contestó a Cristina a través de Twitter, cosa extraña que se ponga contra Cristina con este tema de si Perón y Evita vivieran serían candidatos, y no Cristina. Pero llamaba la atención ayer las ausencias, y esas ausencias son de personas que tienen causas judiciales y que no los pueden poner ni disimulados en un acto. Eso es lo que todo el mundo está de acuerdo en que no quiere que vuelva.
nosotros también como fuerza política. O sea que siguiendo esta línea de pensamiento, y obviamente es redundante lo que voy a decir Martín, pero si a vos te tocara ocupar tu banca de diputado, votarías el desafuero de debido, obviamente. Sí, pero además la candidata que me sigue a mí es Carla Carrizo, fue una de las voces para mí más agudas en ese debate y votó la expulsión. Entonces, los únicos que no votaron la expulsión son la izquierda y el kirchnerismo, que ahora la izquierda acaba de decir que sí, y si fuera un hecho aislado, el kirchnerismo también tendría que decir, sí, obvio que lo vamos a votar. Ellos siempre te dicen que son hechos aislados. Bueno, cuando son hechos aislados tendrían que tener la actitud de alguien que dice, sí, en mi espacio hubo un hecho aislado, que se presente ante la justicia. Eso no es lo que hace el kirchnerismo. Y quiero volver a lo que dijo Diego, que a mí me parece muy importante esto de, a veces decimos recuperar lo robado. Sí, recuperar lo robado es una parte, pero en los últimos 12 años en la Argentina, la corrupción muchas veces fue el motor de las decisiones de política. Entonces no es solamente que se llevaron a parte, sino que mandaron a hacer algo que no deberían hacer o permitieron hacer algo que está prohibido y debería estar prohibido. O sea que hay que en la Argentina. desandar ese camino y volver a empezar. Te digo, una cosa es todo es un delito y todo es inmoral, pero hay una degradación de la corrupción entre alguien que te cobra un 5% y alguien que permite que entre efedrina al país. Porque está permitiendo o no controla los trenes. O el caso de Río Turbio. O Río no Turbio. solamente está la corrupción de la plata que se llevaron al bolsillo, sino la destrucción que genera el Estado argentino, que ya no tiene más energía, que tenés el problema de las tarifas, que después se corta la luz a fin de año, que no tenés gas, cuando vos tenías energía para exportar. Después nos preguntamos dónde está la plata, porque el Estado tiene mucha más plata. Si cualquiera de nosotros en sus casas, a todos los que están acá les fue mejor que hace 25 años, porque todos crecieron, están sentados en un programa de televisión, de TV de aire. Si vos dijeras, mira, gano 3 veces más plata que hace 25 años, miro mi casa y está peor, miro mi auto y está peor, miro las cosas que como y son peores, miro la ropa que tengo y es peor, vos decías, te preguntarías, ¿dónde está mi plata? Porque me gano 3 veces más que antes. Bueno, al Estado argentino le pasa eso, tiene 3 veces más plata por cada argentino y vos decís, la salud es peor, la educación es peor, la seguridad es peor, y la infraestructura es peor, la justicia es peor. Desigualdad. ¿Y dónde está la plata? No es solamente en la que se roban, es en las cosas que deciden hacer en función de la corrupción, porque entonces, si decidís que vas a revivir el yacimiento de Río Turbio, que no tenía sentido con el costo que le metieron porque iban a robar, no es solamente la que se robaron, es toda la que tiraron ahí. Si decidieron que subsidiaban a las empresas concesionarias de ferrocarriles y no las controlaban, bueno, después eso es el equivalente a 100.000 millones de dólares casi, cuando los vas sumando. Y además, no controlaste, y además una tragedia, un accidente, no un accidente, una negligencia feroz por parte del Estado, que de hecho está condenado, y hay 52 muertos. Entonces no es solamente lo que se roban, es que tenés un Estado entero dedicado a decidir que quiere hacer cosas en las cuales hay negocios en lugar de cosas en las cuales defiende la sociedad. Y ese Estado no puede estar blindado, porque pasaron 12 años y se permitieron un montón de cosas en 12 años. No sé, yo lo comparo con hechos brutales como el femicidio. El femicidio es el último eslabón de una cadena. Todos nos ponemos mal, todos nos desesperamos con la muerte de una mujer. ¿Qué pasó antes? ¿Qué es lo que no se hizo antes para llegar a ese estado? ¿Y qué se está haciendo final? ahora? Entonces, fortalecer las instituciones y sobre todo el control. El control, sí, ¿Qué podemos hacer si un Estado se blinda desde un gobierno y trabaja para reproducir lo que se hizo en su momento en Santa Cruz y se hace a nivel nacional y pasan 12 años y no hay modo de controlarlo? ¿Hay denuncias? Sí, por supuesto. Elisa Carrió hizo denuncias durante 12 años. El periodismo hizo denuncias durante muchos de esos 12 años. ¿Cómo se pudo y cuándo se pudo? Y lo miro a Diego especialmente. Pero ¿qué es lo que se puede hacer para evitar que esto pase? Por eso es un buen momento para pensar qué tipo de oposición va a tener este gobierno y esto se va a fortalecer con estas elecciones. Me parece que las PASO fueron como la demostración de que votábamos por miedo, no queremos que esto vuelva. Empecemos a pensar un poco en el presente y sobre todo en el futuro a partir de las cosas que sí están pasando ahora. Te iba a llevar un poco a la actualidad porque quiero hablar un poquito de economía, lo quiero aprovechar a Martín que lo tengo acá, pero ya que sacaste el tema, quiero mencionar algo que dijo ayer Massa que me dejó pensando. Él decía que era muy difícil hacer campaña en este momento con la grieta y con todo tan polarizado, ¿no?, entre el oficialismo y Cristina, ¿no es cierto?, y el kirchnerismo. ¿A ustedes también les está pasando lo mismo? ¿Tienen esa sensación de impotencia, digamos? Me parece que las PASO nos mostraron eso, que uno no puede ser miope y no o tener presbicia como tenemos ahora, viste que empiezan a alejar las cosas. Ni me hables. Y no darte cuenta de que realmente el país está en esta polarización, que está fanatizado de un lado y del otro.
Pero sí creo y confío, no solo en este equipo, del que formo parte con mucho orgullo, sino también de que esas PASO nos mostraron la realidad en esta grieta, pero que las cosas empiezan a cambiar. Y que nosotros estamos dispuestos a dar esta pelea por ser una oposición propositiva en el presente, pero de una vez por todas poder debatir y discutir los temas que van a definir nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Desde luego que es difícil este momento, pero los 250.000 votos que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires a nosotros nos llenan de esperanza, porque es un voto por convicción, es un voto de gente que dice, me parece que vale la pena lo que están diciendo. A ver, yo lo veo un poco distinto. Yo estoy harto, estoy cansado de los fanatismos. Porque creo que los fanatismos en la Argentina no conducen a nada. Y que el que es incapaz de ver nada malo en su espacio político está incubando un problema futuro. Estoy absolutamente convencido. ¿Estás hablando de Cambiemos, Martín? Estoy hablando de los dos espacios, de los más, no de Cambiemos, de aquellos que se volvieron fanáticos dentro de Cambiemos y de los fanáticos del kirchnerismo. No, claro, porque lo del kirchnerismo ya lo conocemos, ya Sí, lo vimos. pero los que se vuelven fanáticos. fanáticos. Como se dijo que tal vez tuviste diferencias con el gobierno y eso generó tu salida, te pregunto si te referís particularmente a eso. Pues yo creo, mirá, yo en su momento pedí primarias en Cambiemos, fui Por eso. embajador. ¿Por qué? Porque yo creo que Cambiemos tiene que ser un instrumento que sea capaz de mirarse hacia sí mismo, mejorarse, criticarse cuando reacciona mal, porque lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la mejor manera de que no vuelva al pasado y cuál es la mejor manera de no darle excusas al kirchnerismo. Entonces, el kirchnerismo te dice que, por ejemplo, Cambiemos hizo un tarifazo. Y es cierto, pero no te propone ninguna salida a eso. Y el gobierno le da el argumento electoral porque no lidió con las tarifas de una manera mejor. El kirchnerismo hace un uso y abuso del caso Santiago Maldonado, ¿no? Y dice que el gobierno es una dictadura, que no hay Estado de Derecho, que el presidente es una basura. Lo usa todo el tiempo, el caso que debería preocuparnos a todos, porque tiene una gravedad institucional y familiar muy particular en la Argentina. Pero por otro lado, el gobierno tendría que haber lidiado distinto desde el principio de esto, con este caso. Y si lo hiciera así, no daría excusas. Si uno mira la economía, ¿cuál es la mejor manera de que no vuelva el populismo? No solo el kirchnerista. Otros populismos que hemos tenido en la Argentina es no generar inconsistencias y evitar crisis. Y para eso hay que aceptar revisar lo que uno está haciendo. Hay que aceptar las miradas de otros. Entonces nosotros nos enfocamos así. Cuando yo digo que estoy harto del fanatismo es porque no me puedo imaginar ninguna sociedad. Pero Lustó, la gente no se puede confundir. Cuando ayer Carla Carrizo decía que ella seguía siendo parte de Cambiemos. Y recién ustedes mencionaron la palabra oposición. Cuando te están votando a vos, están votando oposición o pero, oficialismo. perdón, No queda muy claro. Débora habla desde la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires nosotros dejamos tercero al kirchnerismo en 2 elecciones. Y estamos convencidos de que la discusión que se dio a partir de ahí en la ciudad es mucho mejor. Y que el porteño tiene la oportunidad de elegir cómo quiere componer una cámara entre 2 espacios, que somos nosotros y el PRO en la ciudad, que discuten con más altura, con más propuestas concretas, etc. En lo nacional, nosotros tenemos una posición. Cambiemos a veces no quiere esa posición, que es nosotros ayudamos, colaboramos, contribuimos. Esa es nuestra vocación siempre. Por eso tenemos propuestas concretas, no eslóganes de campaña. Pero no quiere decir que somos levantamanos. La mejor manera de ayudar al gobierno es marcar las cosas que se podrían hacer distintas. El caso de Santiago Maldonado se tendría que haber enfocado distinto de principio. ¿Qué y el gobierno... inconsistencias podrías enumerar? Porque yo te escuché o leí en algún momento que dijiste que si estas inconsistencias el gobierno las revisaba, que inclusive creías que un segundo mandato para Macri sería muy positivo para seguir adelante con cosas. Leí algo con respecto a eso. Me gustaría que lo ampliaras y que enumeraras esas inconsistencias que vos crees que el gobierno tiene que revisar. Mira, nosotros muchas veces en el pasado nos han dicho que Argentina va a ser potencia, que vamos a entrar en el primer mundo, que los problemas están resueltos. Pero Argentina hace 40 años que nos decepciona. Y nosotros, yo particularmente, y todos en nuestro espacio, y los 250.000 porteños que nos votaron, creen que Argentina tiene una enorme oportunidad, pero también saben que Argentina es difícil y que para eso hay que perfeccionar lo que se hace. Entonces, nosotros hace 40 años, cuando alguien va, un argentino va y va a Chile, o va a Uruguay, o va a Colombia, dice, me da la sensación de que están mucho mejor que nosotros o que mejoraron más que nosotros. No es una sensación. En los últimos 40 años Chile creció 4 veces más que la Argentina. Uruguay y Colombia crecieron 3 veces más que la Argentina. En 40 años, imagínense lo que te cambia una sociedad. ¿Por qué? Porque Argentina creció poquito con este patrón. Crisis, recuperación, crisis, recuperación, crisis, recuperación. De hecho,
si en lugar de tomar, el kirchnerismo se la pasa hablando del 2003, pero el 2003 vino después de una caída de 20 puntos del producto de la economía argentina, desde el 98 hasta el 2002. Si uno toma desde el pico previo, desde ese lugar, desde el último lugar alto de producción de la Argentina, el kirchnerismo solo hizo crecer el ingreso por habitante en los 12 años 0,8% por año. Muy poquito. Entonces a Argentina hace mucho que le cuesta encontrar motores definitivos de crecimiento. Y hoy, si te fijas, hay dos grandes motores de crecimiento que a la larga son inconsistentes. Uno es, el sector público sigue gastando a fuerza de que se endeuda. Y el aumento del consumo del sector privado se está volviendo a dar porque hay crédito. Y es muy bueno que haya crédito, porque Argentina es una sociedad sin crédito. ¿Vos crees que ese aumento del consumo, que inclusive se está destacando, tiene que ver con lo que los índices del mes pasado, va a permanecer o es, digamos, algo...? Ahí hay dos preguntas. La primera es un aumento del consumo, por ahora es un rebote de la fenomenal caída del año pasado. Y Argentina tiene que encontrar crecimiento definitivo. Y hoy están tirando de ese crecimiento el endeudamiento público y el endeudamiento privado. Esos no pueden ser los motores definitivos de la Argentina. Entonces ahí hay una discusión más profunda para tener sobre por qué Argentina falla en encender el motor. ¿Cuál debería ser ese motor? Mejorar el Estado. Mejorar el Estado. Porque la Argentina, a ver, lo explico en los términos más sencillos posibles. Sí. Acá, la Argentina tiene un déficit altísimo, digamos, gasta más de lo que le entra. Tenés 7 puntos de producto de déficit. Pero olvídate de puntos de producto. 1 de cada 5 pesos que el Estado Nacional gasta no los tiene. Perfecto. Es un déficit altísimo, ¿no? Es un déficit. Entonces, lo que nos vienen diciendo hasta ahora es, mirá, hay dos opciones de financiar ese déficit. O imprimiendo muchos billetes, que es lo que hacía el kirchnerismo, que genera una inflación descomunal, o tomando deuda, como está haciendo el gobierno de Macri. Hay un camino intermedio, esa es la propuesta que vos tenés. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Hay dos o tres cosas para hacer que son muy importantes. Primero, si vos hubieras corregido las tarifas como proponemos nosotros, de hecho, si dijeras, mira, vamos a eliminar el aumento y lo vamos a corregir como las corregimos nosotros, en 8 años no tenés más déficit. Solamente con una medida. Solamente con una medida, que es, el kirchnerismo te acumuló el atraso de las tarifas por 12 años. Ahora, cambia el gobierno. ¿Vos tenés la culpa del desastre que hizo el kirchnerismo con las tarifas de la energía? No tenés la culpa. Entonces, no te la tengo que tirar por la cabeza con un 400% de aumento. ¿Qué tendría que hacer la clase política? Sentarse y decir, ¿cómo corregimos el desastre que dejamos que pasara durante 12 años? La respuesta en ese caso es que tenés que subir el gas 6% más de lo que suba la inflación cada trimestre y la electricidad 8% más de lo que suba la inflación cada trimestre. En 8 años cerraste solo con una medida la totalidad del déficit. Hoy las tarifas serían de la mitad. De la mitad para la pyme que está mirando, para la familia que está mirando. ¿Y ahora qué proponen ustedes? ¿Un tope en los futuros incrementos? ¿Cómo propone Massa? Una regla, no un tope, porque Massa no te resuelve el problema. Massa no te resuelve el problema. Pone un tope pero no resuelve el problema. Yo te digo, Diego dice, el déficit, 1 de cada 5 pesos lo tenemos que resolver. Sí, de golpe no, se acumuló durante mucho tiempo. Entonces, te pongo una regla, la gente sabría que cada trimestre mira la inflación y el gas sube 6% más que eso. No 400, no 40, no con miedo. Entonces, lo primero que harías es dejar de cubrirte por aumentos impensados, imprevistos que te van a pasar y estarías tranquilo. ¿Por qué no te hacen caso con esto? El aumento de las tarifas te tocaría con la economía recuperada. Mira, yo fui, como embajador, vos podés, nosotros siempre contribuimos. Yo contribuyo de afuera, aunque no tenga cargo. Cuando me parece que tengo una idea que puede servir. Siempre lo hago, es nuestra vocación. Yo como embajador vine en un viaje a la Argentina cuando la Corte Suprema paró el aumento. Plena crisis de tarifas. Plena crisis de tarifas. Y propuse esto en una mesa donde estaba el jefe de gabinete y los 2 vicejefes de gabinete. Uno de los vicejefes de gabinete, que fue jefe mío hace mucho tiempo, Lopetegui, le dijo a Marcos Peña, mira, por esto es que a mí me gusta trabajar con Martín. Yo me fui de ahí y después vi que la decisión fue validar en las audiencias lo que ya se había hecho. Cuando vos estás en otra responsabilidad del Estado, lo decís una vez, 2 veces, pero no te podés meter en el área de otro ministro porque seguramente hay cosas que no ves. Yo creo que en este caso le faltó concertar una política que diera tranquilidad y se focalizaron en el déficit y no en la política de tarifas. Si fuera tan simple así como lo planteas, digo, ¿por qué no lo hicieron? Pero bueno, vos sabés lo que contestó. Permitime una sola cosa que te agregue. Cuando se habla de un país previsible, porque esto genera inversiones, porque esto cambia la imagen desde afuera, también hablamos de un país previsible con estas pequeñas cosas. Claro. Porque si vos sabés cuánto dinero vas a gastar en servicios públicos el mes que viene, el otro mes,
Viste que inventaron esto que era por bimestre, después te lo pusieron mes a mes, que era una manera de que no recibieras el shock tan de golpe. Las 2 cuotas. Las 2 cuotas. Pero si vos fehacientemente, hay un spot que le salió muy bien a Martín Lustó, el del pizarrón, que estuvimos haciéndolo ahí, trabajando un montón, ese que escribimos en el vidrio, quedó buenísimo y está muy bien explicado. Si se toman un segundo para verlo, van a ver exactamente esto que le está explicando. Entonces vos sabés cuándo te va a llegar, cuánto te va a llegar de aumento de luz, de aumento de agua en determinado tiempo. Eso hace que vos como familia también tengas previsibilidad en tus gastos. Eso está clarísimo, o sea, de hecho lo explica súper claro. Yo lo que digo es por qué el gobierno no tomó esa sugerencia, por qué crees que no lo hizo. No sé, es difícil, es muy difícil decir eso, pero muchos... Ibas a contar una anécdota. ¿Qué te De lo que te contestaron en dijiste? esa reunión cuando No, vos después. No, que tema. en un momento... bueno, Lilita dijo cuáles son las características del ministro de Energía, ¿no? Y el propio ministro de Energía una vez en una entrevista a un colega de ustedes le dijo, Aranguren es vasco de origen, obviamente. Le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un vasco y un gallego? Es un chiste que él contó. Entonces dijo, no, le contestó Tenenbaum, que era el periodista. Dijo, bueno, cuando encuentran una puerta giratoria, los dos tiran. La diferencia es que el vasco la abre. Pero bueno. Qué fea imagen para los gallegos, ¿no? Como no, pero bueno, lo contó Aranguren, pero lo que te quiero decir es, hay Yo no veces... lo estoy queriendo tanto, Aranguren. Hay veces que el que está a cargo dice, la quiero decidir yo, y no quieren aportes ni ideas nuevas. Entonces, a mí me llama mucho la atención. El tema es el resultado. Si el resultado es bueno, en buena hora abriste la puerta. Ahora, si la puerta no se abre y los tarifazos le van comiendo y van drenando el sueldo de la gente... Y te vuelven a insistir. Ahora, a mí me asombra, te juro que me asombra cuando nos preguntan las posiciones, etcétera. A mí me asombra que Argentina es la única sociedad en donde la oposición se define, teóricamente, por estar siempre en contra de todo y cualquier cosa que el gobierno haga, y el oficialismo se define por estar siempre a favor de todo lo que el gobierno haga. Una nueva oposición, ¿no? Pasa que sería tan lindo, ¿no? Y bueno, pero pero piensa y decir, una oposición que colabore, una oposición que quiera trabajar en equipo, o sea, realmente hace mucho tiempo que no... Y que te marque Es que fue un hábito no hacerlo durante 12 años. Exacto. O sea, cambiar esos hábitos no es chiste. Bueno, es muy mira, difícil. acordate que en ese momento, Debido decía, cita bíblica, a los tibios los escupe Dios. Sí. Entonces, aquel que tuviera una diferencia no se lo acepta, no se le acepta ni la sugerencia, ni la visión distinta. Esa frase la repitió Menem después. Y yo creo que hay que tener cuidado con esos comportamientos, que la mejor manera es colaborar cuando se puede, apoyando, dando alternativas distintas, pero colaborar también es marcar lo que está mal. Porque si no, Argentina se pone más soberbia, Argentina se encierra. No solemos en nuestros enamoramientos detectar los problemas que estamos incubando y un día se nos aparecen de golpe en la cara. Y esto viene pasando, pensá que nos enamoramos de Alfonsín hasta que vino la hiper, hasta que hubo descontrol económico. Entonces dijimos, queremos a alguien que maneje la economía. Che, pero es un poco frívolo y corrupto. Bueno, después lo vemos. Cuando la frivolidad y la corrupción no te la bancabas, que venga alguien serio y aburrido. Que sea transparente, serio y aburrido. Che, pero no sabe manejar el poder. Bueno, que venga uno que maneje el poder. Che, pero ¿no te parece que abusa del poder? Bueno, después lo vemos. ¿Compramos imágenes entonces? Entonces digo, ¿y ahora qué tenemos? Argentina es difícil. Ahora estamos saliendo de una etapa muy compleja, la Argentina, como decía Silvia, de un cambio cultural en donde se estaba de un lado y del otro. No valía ninguna crítica interna, no valía ninguna crítica externa. Alguien podía decir, hago lo que quiero porque gané las elecciones. Si quieren otra cosa, armen un partido y llamen a elecciones. Y cuando se armó una coalición y se le ganó, no quiso aceptar de la ceremonia de traspaso. Esa es la cultura de la que venimos, la cultura de un Estado entregado a Debido, Jaime, Vudú, Aníbal Fernández. Recién decías Moreno, Moreno, que todavía está. Claudio, ahora quiero que preguntes, que llegó a Claudio Saboya, que me encantaría que participes, pero antes de tu pregunta, Claudio, me quedé con algo. Vos hablaste, que muchas veces lo hablaste acá en el programa, que es interesante, bueno, nuestro ciclo, ¿no? Que vamos, que la crisis, que subimos, que bajamos. Ahora parece que hace un tiempo que estamos allá abajo. ¿En qué situación estamos en este momento? ¿Estamos subiendo un poquito? Digamos, ¿seguimos allá abajo? ¿Cómo podrías describir en términos fáciles el momento de la economía que estamos viviendo? Digamos, la inflación está difícil, el gobierno no estaría alcanzando las aspiraciones que prometió, el consumo parece estar aumentando, hay como un optimismo, pero la gente no lo siente. ¿Dónde estamos? Bueno, Argentina hizo, desde el 98 hasta la crisis del 2002, se pegó una patinada como si fuera la bajada de una montaña rusa. Tardó hasta octubre del 2005 en rebotar. Cuando uno dice los primeros años del kirchnerismo, los primeros años del kirchnerismo fueron rebote.
de todo lo que habíamos patinado. Volvimos a subir hasta el mismo lugar, hasta el mismo piso. Después crecimos cuando el mundo nos regaló una ventaja, que es la soja, y a partir de ahí, cuando el gobierno kirchnerista empezó a usar primero las AFJP, después la reserva del Banco Central, después emitir plata, a Argentina le costó crecer. En los últimos 4 años de Cristina, el ingreso por habitante cayó en la Argentina. Cuando yo lo escucho a Filmus hablar de lo que hizo la economía kirchnerista, en los últimos 4 años de Cristina, el ingreso por habitante de la Argentina cayó. Nos volvimos más pobres. Y dejaron una bomba de tiempo, yo lo llamo triángulo de las Bermudas de la economía, porque no se vio la explosión, pero te metés adentro y te perdés. Tal cual. Las medidas que tomó el gobierno al principio hicieron que el año pasado tuviéramos una caída muy abrupta y ahora rebotamos. Quiere decir que hace 6 años que el ingreso por habitante en Argentina no crece. Pero aquí hay una pregunta, bueno, completa entonces ahí. quiero decir esto, está muy bueno mirar el futuro con optimismo, pero es muy bueno mirarlo con optimismo y con realismo, porque entonces somos conscientes de las cosas que hay que hacer y las cosas que hay que corregir. Son más complejas y requieren el concurso y la inteligencia de muchos, no de un solo sector. Me sumo a la pregunta de Mariana, pero te lo planteo con puntos concretos, porque también uno escucha a, por ejemplo, Duhovne o gente vinculada al gabinete económico, como se dice, del gobierno, y dicen, trato de decirlo lo más literal posible, se perdió empleo el primer año del gobierno, la economía se contrajo, cayó un ajuste, se perdió empleo, pero ya recuperamos más empleos de lo que perdimos, punto número 1. Es verdad, cayó la actividad, cayó la industria, cayó prácticamente todos los sectores de la economía, pero ahora, dice el gobierno, se recuperaron y crece incluso habiendo recuperado lo que se perdió en el 2016. El gobierno dice, se la pasó muy mal, se recuperó, se empató y ahora el partido se está ganando. ¿Es verdad eso? Yo creo que ahora estás 1-0 arriba, ¿sí? Con un gol un poquito de carambola, digamos. ¿Por qué digo esto? No por el gobierno. Esto viene de hace mucho en la Argentina, insisto, no es el gobierno. Yo lo que quiero es que el gobierno tenga un diagnóstico bien profundo de lo que nos pasa hace muchas décadas. Entonces yo creo que ahora estás empezando a crecer también en virtud de 2 cosas que otra vez no son sostenibles en el tiempo como método para crecer definitivamente, que es la deuda pública y la deuda privada. ¿Está bien que Argentina se endeude? Para algunas cosas sí. ¿Está bien que la gente que quiere comprarse una casa se endeude? Sí, porque antes no había crédito. Y estas son las cosas que el gobierno hizo. Recuperó el acceso al crédito para el sector público, para el sector privado. Pero eso no puede ser tu motor de crecimiento permanente. Y hace mucho que nos pasa esto en la Argentina, que es que nos vienen matando a impuestos. A las pymes las matás a impuestos. A las pymes que pagan se los haces intolerable porque tenés la presión tributaria más alta del mundo. Una pyme paga, no solamente paga IVA, impuesto a las ganancias, paga cheque, paga ingreso bruto, paga cargas. Eso, y además un tipo de cambio que a esa pyme no le permite competir con ninguna importación. Eso en la Argentina viene pasando. Se atrasa el tipo de cambio y te ponemos carga tributaria hasta que no da más y explota. Cuando explota el tipo, tenés una mega devaluación y ahí, como en 2002, 2003, todo el mundo dice, che, es rentable producir en Argentina. Ahí crece el empleo. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvés a caer en algo similar y vuelve a explotar. Y no es solamente si ahora está generando empleo. A Argentina le cuesta generar empleo en el sector privado y le cuesta hace mucho generar empleo formal. Este es un país que tiene 11 millones de pobres y no tiene 11 millones de pobres porque no tiene plata. Tiene recursos naturales y tiene más plata en el Estado que nunca antes en su historia. Lo peor del kirchnerismo, que ellos no dicen, Cristina tuvo el doble de presupuesto cada año ajustado por inflación, el doble de capacidad de brindarte cosas que Menem. Dejó más pobres y más indigentes, o la misma cantidad de indigentes, con el doble de presupuesto. Entonces, nosotros ¿qué queremos todo el tiempo? Marcar cómo se tiene que administrar un Estado para que esto se vaya revirtiendo paulatinamente. En algunos casos son reglas, como en el caso de las tarifas. En otros el uso de datos para que nuestro Estado sepa cómo administrar. ¿Y en el caso del trabajo es la reforma laboral? Mirá, yo ahí te diría 2 cosas. Una de las cosas que le pasa al Estado, que es inaudito, yo no veo otros estados que les ocurra eso, y les pasa seguro a ustedes en cualquier empresa o en el canal. Un día te dicen, mira, no vas a ser más panelista del diario de Mariana, te necesitamos en otro programa. Te ofrecen un contrato en otro lugar. El Estado argentino, vos entrás en un ministerio, le sobran los de administración o los de legales. Y yo digo, me sobran en economía, me faltan en cancillería. No los puedo pasar.
tengo que contratar uno nuevo en Cancillería, entonces nunca terminamos de engordar. tener la ¿Cómo plata que cortás tenemos. esa cadena, Martín? Porque una cosa es poderlo decir y decir en los papeles, esto debiera ser así, 2 más 2 es 4. Pero cuando entras al Estado y tenés todas las prebendas y todos los derechos adquiridos durante tantísimos años, y derecho lo podrías poner entre comillas también, ¿cómo cambias eso cuando después de pronto tenés una manifestación de 100.000 personas que te van a decir no? Porque que te hacen hasta tambalear. ahí es donde digo que no lo puede hacer un gobierno solo. Lo tiene que hacer también con aquellos que decimos que eso hay que hacerlo aunque no estemos en el gobierno. Yo te digo, yo en la embajada bajé 35% los gastos. Y la embajada funciona mucho mejor que antes. Cuando estuve presidente del Banco Provincia, antes el familiar del empleado del Banco Provincia entraba directamente a trabajar. Y nosotros dijimos, no, va a haber exámenes de ingreso. El familiar entra a igualdad de puntaje con el que viene de afuera. ¿Por qué? Bueno, porque quiero mejorar el Estado. Entonces, esto es una mejora paulatina todo el tiempo, en donde hay que estar comprometidos muchos de los que pensamos que hay que salir de las catástrofes que ha tenido Argentina para caminar en esa dirección. Y después es mucho datos. Una vez que vos tenés datos, la discusión con los otros es más sencilla. Eso se llama en seguridad, en justicia, porque ahora vemos lo de debido. ¿Cuánto lo que lo están condenando o lo están procesando por cosas que ocurrieron hace cuánto tiempo? Y yo me pregunto, ¿y esta justicia ahora es mejor que la que no lo agarró en tiempo y forma debido? Entonces yo quiero tener datos de cada juzgado, de qué juzgan y qué no juzgan, qué condenan rápido y qué no. No, y qué leyes hacen que esto no pueda pasar de nuevo, ¿no? Por eso también tiene que haber leyes que impidan que se vuelva a producir. Exactamente. ¿Viste cuando se habla de decisión política? Exacto, Si no hay decisión exacto. política no se corta con todo esto. Sí. Exactamente lo que mencionabas. La decisión política a veces no se puede tomar en soledad. No. Se necesita el consenso y la participación de los otros. Volvemos a la oposición que queremos. Entonces no se puede cambiar una forma que parece ser la única, parece ser inamovible, no es transparente y es corrupta si no hay muchos sectores de acuerdo en que eso tiene que terminar, porque la mayoría de la gente quiere esa Argentina. Sí, sí. Y además, esto que dice, la- perdón, esto que la- dice Débora es muy importante. Lo discutíamos con Martín Otero en la radio, yo no me acuerdo si al aire o fuera de aire, pero vos planteás lo de, por ejemplo, la cuestión de no poder pasar un empleado de un ministerio, del Ministerio de Economía al Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que vos hablas, y nos ha pasado, con Cachorro Godoy, que es justamente el que maneja a los empleados estatales, debe tener uno de los sindicatos con mayor cantidad de empleados de la Argentina, y él dice, muy suelto de cuerpo, muy abiertamente, que no cree en el presentismo, nunca visto, y que no cree en la productividad. Y acá me parece que hay que hacer un punto, más allá de que él pueda tener un pensamiento marxista, cosa que es muy respetable. En una empresa privada la productividad es ganancia que se lleva el dueño de la empresa, la plusvalía, etc. Ahora, en un empleado estatal, la productividad es mejores servicios para la gente, mejor atención, más capacidad de que el Estado argentino pueda ser más eficiente y genere más felicidad a los argentinos. No entiendo cómo el tipo que maneja los empleados públicos no cree en la productividad del Estado. Mira, ahí creo, bueno, yo tampoco lo entiendo. Y eso te yo muestra- tampoco lo entiendo, pero cuando hablas con nuestros sindicalistas, si hablas con los sindicalistas de otros países, hay una diferencia muy grande. Y yo miraba debido, ¿no? Yo este año, por ejemplo, tuve que presentar a la Oficina Anticorrupción 1, 2, 3, 4 declaraciones juradas. 4. ¿Sí? Y a veces me pregunto, ¿para qué me hacen llenar tanta declaración jurada si después no pueden detectar al que roba? Y al que roba es muy fácil verlo. ¿Sabes por qué? Por su estándar de vida. Claro. El que roba, el que es corrupto en el sector público, o tiene las cosas a nombre de otro, pero las usufructa él, o se pone la plata que robó encima, en relojes, en ropa, en viajes, en autos, en cosas que puede comprar él u otro y él usarlos. Porque si no, no sabe qué hacer con la plata porque es mala vida. En el caso de Debido, el móvil está en Avenida Libertador y tiene una casa, una mansión en Zárate donde ven helicóptero y tiene un zoológico y privado. colecciona. Bueno, exacto. Entonces digo, necesitamos más y con muchos sindicalistas pasa igual. Ahora, vos recién preguntabas cómo se hace. ¿Cómo se hace cuando tenés ese tipo de comportamientos? No pensando que lo vas a hacer en tu etapa de fortaleza política como gobierno, sino buscando el concurso de todos los demás con el mismo fin. Porque hoy vos a ese sindicalista le podés ganar la batalla, pero mañana si estás débil la vas a perder. Entonces vos necesitás que estas cosas sean las que discuta la política y que las discuta de manera inteligente. Recién vos dabas un ejemplo. A mí me llama esto la atención. Un día fui a dar una charla a exalumnos de universidades americanas, estadounidenses, que estaban en la Argentina, argentinos que se fueron a estudiar acá y volvieron. En un momento me dijeron,
¿cómo es posible llegar a eso que vos querés, de una sociedad que sepa discutir de otra manera, cuando hay un tercio que odia al tercio que más tiene? El tercio que no tiene odia al tercio que más tiene. Y yo dije, déjeme ponerlo de manera distinta. Levante la mano el que blanqueó dinero. Y un montón habían blanqueado. Pero dije, déjeme entender lo que les pasó a ustedes. Ustedes se fueron. Pensaban que por los impuestos que pagaban el Estado no les da lo que debería y que además no les garantiza sus ahorros. Y se fueron a la ilegalidad. Y me dijeron, sí. Y el que no tiene absolutamente nada, ni un trabajo, ni puede comer, ni casa que hace, corta una calle y toma un terreno, que es la misma ilegalidad expresada de otra manera. ¿Sabés a quién estamos, perdón que use esta palabra, jodiendo desde hace mucho tiempo porque no se permite ninguno de esos comportamientos en Argentina? La clase media. La clase media no tiene para sacarla afuera y evadir y no se permite el comportamiento de tomar algo para apropiárselo porque no tiene esa desesperación. A esa clase media, ese sindicalista le está haciendo bastantes cosas. Primero, cada vez que usamos mal el Estado, le cobramos más impuestos a la clase media. Y cada vez que usamos el Estado, le dejamos de dar salud, educación y seguridad. Hoy la gente se paga una salud cuando antes tenía un sistema público que era de excelencia, se paga una educación cuando antes tenía un sistema educativo público de excelencia y se paga la seguridad. Y alguien puede pensar, la seguridad se la pagan los ricos en un barrio cerrado. No, mentira. La persona que está mirando, que vive en una casa, se puso rejas, ¿quién se la pagó? La que se puso una alarma, ¿quién se la pagó? La que se muda a una casa con un alquiler más alto porque es una cuadra más segura, ¿quién le paga la diferencia? Es un 30% más de gastos de la clase media de una familia que tiene 2 chicos en edad escolar. Así es. Por tener que nosotros hacernos cargo de pagar la escuela privada de los chicos. Y lo el que que se supone puede. que nos debería dar el Claro, el que nos Estado. debería dar el Estado, es lo que nos tiene que devolver el Estado por los impuestos que pagamos. Es que Claudio, quería que hicieras tu pregunta antes de despedir. Te agradezco mucho, Martín, Débora. El discurso de ustedes es postelectoral, claramente. Más allá del episodio del domingo en el que tienen cifradas todas sus expectativas y todo su trabajo de campaña, la mirada va mucho más allá, cosa que me parece que hay que celebrar. Lo que quiero preguntarles es, ante las cuestiones como planteó recién Silvia, que ya se sabe que son estructuralmente complejas y que están en la agenda inmediata, reforma laboral, reforma impositiva, eventual reforma jubilatoria, son temas que, sea como sea que se resuelvan, van a incidir en los próximos 30, 40, 50 años. ¿Cuáles son los proyectos o las negativas cerradas en algún caso concreto y cuál va a ser el interlocutor al que ustedes van a aproximar esas ideas? Mira, eso lo voy a contestar yo porque es parte de la discusión del Congreso Nacional. Seguramente en la legislatura hay otras cosas que le corresponde contestar a Débora. Primero, nosotros cuando yo fui diputado y Carla Carrizo conmigo, nosotros siempre hemos articulado, del otro lado estaba el kirchnerismo y la izquierda, siempre hemos articulado con los mismos actores con los que vamos a articular, con el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Eso fue siempre así en todo este tiempo, desde que yo fui diputado en el 2013 hasta acá siempre fue igual, siempre. Esa es la manera que vamos a articular. Articular no quiere decir levantar la mano automáticamente. Todavía de esas cosas no hay letra concreta, pero yo te puedo dar algunas cosas de las que pienso. Dale. Yo creo que es muy complicado en la Argentina pensar una reforma laboral en un contexto cuando el tipo de cambio no es competitivo. Porque entonces lo que haces es tratar de recuperar la competitividad de la economía cercenando derechos de los trabajadores en lugar de mirar porque la economía argentina no es competitiva. Y yo creo que la economía argentina no es competitiva por su Estado. No por los trabajadores, por su Estado. Los políticos que te dicen, cuando un gobierno te dice las empresas tienen que acostumbrarse a competir, lo que tenemos que también pensar es que nuestro Estado tiene que competir. ¿Qué quiere decir que tiene que competir? Para que la pyme pueda competir, como te cobra impuestos y te da cosas, tiene que ser mejor que los estados de los vecinos. Y nuestro Estado perdió. Entonces, yo creo, primero, que es complejo tratar de cargar a los trabajadores cuando el tipo de cambio no es competitivo, la recuperación de la competitividad de la economía. Sí creo que muchos convenios colectivos de trabajo son de hace 50 o 40 años y que eso los tenés que actualizar, pero no para cercenar derechos y recuperar solamente competitividad con los trabajadores, porque eso sería un error grosero que ya se cometió varias veces en Argentina. Tercero, no quiero tampoco que de un lado se quiera cercenar derechos y de otro los que dicen defender los derechos de los trabajadores le están robando esos derechos a los trabajadores. Se lo están robando cuando ves lo del Pata Medina, se lo está robando cuando ves también la hija del Momo Venegas que dice que los testaferros de su padre le están robando la herencia. Se lo están robando cuando ves, no sé, yo veo la riqueza que tienen los secretarios generales. Víctor Santamaría en la ciudad que apoya a Filmus y que ha tenido muy buen diálogo siempre con el PRO en la ciudad, ¿no? Es un sindicato que tiene medios de comunicación
y que tiene una RT que está a punto de quebrar. Y Página también, ¿no? Página Digo, 12, tiene problemas. Página 12, radio. ¿De dónde sacó la plata para hacer eso? ¿No debería estar en otra cosa si quiere beneficiar a sus trabajadores? Ahí invierte la plata al sindicato y además tiene 4 millones de dólares en Suiza. Ese es el apoyo de Filmus, ese es el apoyo eso es el armador y el financiador de la lista del kirchnerismo en la ciudad. Entonces yo no quiero ninguna de las dos cosas. No quiero que se discuta mal por un contexto hacia dónde deberían ir los derechos laborales en Argentina, modernizándolos para que esas actividades puedan atraer más gente. Y no quiero que me pongan como excusa la discusión de una reforma laboral para seguir guardándose los privilegios de ellos. ¿Cuál sería el escenario que más les gustaría o que ven más posible para estas elecciones del domingo? De acuerdo a lo que ha sucedido con las PASO, ¿no? Yo voy a suscribir lo que decía recién Claudio. La campaña en la que aburrimos a los ciudadanos con los spots, donde nosotros siempre hacemos propuestas, ¿no? Concretas. Concretas quiere decir no eslogan, sino que sea realizable, que el costo esté medido, que sepamos cómo se va a financiar, dura un mes. La elección ni siquiera dura un día, dura 12 horas. Arranca a la mañana, termina a la tarde y se acabó. ¿Sí? Lo importante es al día siguiente. ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde además el PRO va a tener mayoría absoluta, va a poder cambiar el Código de Planeamiento Urbano, va a poder hacer cualquier negocio inmobiliario, todo eso, porque tiene 32 de 60 legisladores, va a poder cambiar la ley electoral, que es lo que van a hacer. Me gustaría que hubiera una legislatura más equilibrada, me gustaría que el espacio que encabeza Débora tenga muchos legisladores para dar mejores discusiones, no para trabar, para dar mejores discusiones. Y en el Congreso Nacional me gustaría que fuéramos muchos representantes de fuerzas que tienen afinidad, pero no todos pensamos igual y no todos nos vamos a callar cuando las cosas estén mal o cuando acumulemos inconsistencias o cuando haya algo reñido con la ética. Yo estoy orgulloso de la lista de diputados que encabezo, orgulloso. Creo que deberían ser muchos diputados de nuestra lista. Con la elección de las PASO entran 2. Si le ganamos al kirchnerismo van a entrar 3. El tercero es alguien que se peleó históricamente con el kirchnerismo, que lo denunció, que le tiraba una bomba molotov en la casa, que denunció la venta de terrenos fiscales del Calafate, que denunció lo de los fondos de Santa Cruz, el primero. Ese es el tercer candidato a nuestra lista. Es abogado, escribió 2 libros. A mí me gustaría que él fuera. Álvaro de la Madrid. Álvaro de la Madrid. Yo miro la lista de Vamos Juntos y ellos quieren que la candidata 8 de ellos no sea diputada. Yo quiero que el 3 yo quiero que el 3 nuestro sea diputado. Y creo que además los de Lilita no van a ser levantamanos. Pero hay muchos de la lista de esa lista que no son de Lilita. Entonces yo lo que creo, nosotros somos capaces de introducir en el Congreso propuestas distintas, soluciones, siempre ganas de contribuir, pero también la independencia para decir esto no nos gusta. Si hacemos esto, le abrimos una puerta al pasado, ya sea porque la economía puede tener una crisis o porque el comportamiento ético o la falta de comportamiento ético le da la excusa a los otros para decir, ven que ustedes son lo mismo, porque la manera en que no tiene que volver el pasado es elevar la vara, es exigirnos más. ¿Cómo pulsean con una imagen que en mucho del electorado dicen, bueno, Lilita es Cambiemos, pero también es una especie de fuerza interna que corrige los errores del partido que gobierna? Pero Lilita dijo, con 15 diputados más echamos a Devido. A Devido se lo puede desaforar haciendo uso de la democracia, del pluralismo, porque hay muchas fuerzas políticas que quieren afuera Devido. No hace falta tener la mayoría absoluta para poder gobernar. Nosotros queremos ser parte de los cambios que aplaudimos también en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay cosas que están bien hechas, pero también ser responsables de señalar lo que no está bien hecho y contribuir a que se mejore. Hablaba como foto y como imagen. Sí, hay una propuesta electoral que por un lado Carrió dice, yo soy un poco amiga de Macri, pero cuando se equivoca lo tabico por lo menos públicamente. Pero mira, déjame darte algunos ejemplos de ese tipo de cosas. Algunos técnicos y otros que tienen que ver con principios. Carrió en algunos casos hace eso, pero por ejemplo con Santiago Maldonado no hizo eso desde el principio. No, hizo un horror. Bueno,
Entonces, la última declaración fue desafortunada. Y nosotros creemos que la mejor manera de que el gobierno no cometa esos errores es decirle, mira, pedirle al juez que se excuse porque no puede estar investigándose a sí mismo. ¿Qué hubieras hecho vos, Martín, con el tema Maldonado? Yo creo que lo primero es hablar de la gravedad del tema. Esto no es solamente una desaparición, es una desaparición de un ciudadano en el marco de un operativo de fuerza de seguridad ordenado por un juez. Primero es muy doloroso para la familia, pero también lastima a la sociedad argentina. Entonces, te tenés que reunir con la familia, tenés que hablarle a la sociedad argentina, tenés que apartar a los gendarmes y tenés que decirle al juez, señor, se tiene que excusar. Claro. Usted no puede estar investigando lo que ocurrió en el marco de un operativo que usted ordenó. Si hubiera hecho eso, no habría habido excusas del otro lado, no hubiera habido todo el uso y el aprovechamiento político. Segundo, Lilita, yo le pregunté en el debate a Lilita, nosotros tenemos una propuesta alternativa que de hecho la planteamos adentro del gobierno para mejorar cómo se lidia con las tarifas. Lilita dijo que lo de las tarifas estaba mal, pero no tuvo una propuesta alternativa. Nosotros creemos que la mejor... No. Moreno decía que iba a bajar los precios con garrotazo y ley de abastecimiento, ¿no? Que la trajo, digo, se tomó el túnel del tiempo, perdón por mi edad, algunos dirán volver al futuro, se tomó el túnel del tiempo y trajo la ley de abastecimiento de los 70. Nosotros presentamos una ley antimonopolio moderna. Con la ley antimonopolio con la que nosotros presentamos, países como Chile, Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Australia, bajaron los precios en los últimos 10 años de 180 productos el 23%. Esa es una ley de mi autoría que después me pidió Mario Negri cuando yo fui embajador, me dijo, ¿la puedo representar? Sí, claro. No me importa llevarme el laurel de eso, la pueden representar, de hecho la representaron él y Lilita, porque yo quiero que esa ley esté sancionada. Entre la inacción y Moreno existe un Estado Martín, moderno. Como economista, ¿cómo ves las palabras de Duhovne, que declaró públicamente que gran parte de sus, digamos, de sus activos los tiene en el exterior? Y por otro lado, preguntarte a vos, ¿dónde tenés tus inversiones, tus activos, tu dinero? Yo lo único que tengo en el exterior es lo que me pagó Cancillería, más cuando me contrató una universidad por 6 meses en Estados Unidos. Ok, y la segunda parte de la pregunta es... Lo único que lo tengo en el exterior me lo pagó Cancillería en el exterior para vivir en el exterior. Un ministro de Economía debería inspirar mayor confianza, no sé si mintiendo ese dato, sino invirtiendo en el propio país que él comanda. Mira, yo creo que cuando uno está a cargo, particularmente de la economía, pero en el sector público, le está tratando de infundir confianza a la gente, lo mejor es predicar con el ejemplo, sí. Martín, ¿cómo te sentiste el otro día cuando Lilita te dijo que no eras confiable? Yo creo que fue una frase durísima. Sí, pero Lilita, Lilita siempre es muy vehemente. ¿Sí? Es verdad. Y está siempre... Todavía se está arrepintiendo de lo que dijo de Maldonado. Esa es su manera de hacer política. ¿Por qué? Porque como ha hecho política en soledad, la mayor parte de las veces menos ahora, la manera de hacer política en soledad y ser eficaz, tal como la entiende ella, y yo creo que ha sido eficaz, es tener una voz muy potente. Y para mí, muchas veces en las cosas que dice se excede. Se excede. Se excede cuando ha dicho que Wiener está vinculado con el narcotráfico, que la campaña de Cobo la financió la efedrina, ahora con Santiago Maldonado. A mí ella me conoce bien. Conoce mi estándar ético. Las cosas que me ha querido preguntar, me las preguntó, inclusive decisiones económicas mías. Sabe cómo he funcionado en la embajada, en el Banco Provincia, en todos lados. Y sabe que yo estoy parado en el mismo lugar donde ella estaba parada. Lo que era UNEN, lo que era ECO. ¿Y por qué se fue ella? Eso lo tiene que explicar ella, pero por ahí ella ve algo que yo no veo y está bien. Ella puede decir, mira, este no es momento para discutir determinadas cuestiones. Entonces, yo no quiero estar en un lugar donde hago ciertas críticas. Es respetable y de hecho yo puedo decir no solo es respetable, sino que en vista de la elección probablemente tenga razón. ¿Cuál es mi diferencia? Mi diferencia es que para mí, para construir un futuro mejor, no basta con señalar el pasado, hay que exigirle al presente que los comportamientos del pasado no se repitan. Hay que exigirle al presente mejores soluciones. Hay que exigirle al presente que planifique en función del futuro. Te doy un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que a lo mejor que puede aspirar un gobernante, a todo el mundo le va a tocar perder como gobernante y se va a tener que ir. Es que te suceda uno mejor que vos. Porque si te sucede uno peor que vos es porque vos generaste una crisis. Entonces vos tendrías que elegir en la ciudad de Buenos Aires siempre tu mejor oposición para forzarte a vos a ser mejor y para saber que lo que estás construyendo a futuro no se va a perder.
no se va a revertir. Y que alguna vez podamos construir sobre lo construido y no una fuerza política llegar al poder a partir de la deslegitimación de lo anterior y decir esto no sirve para nada, empecemos de cero de vuelta. A mí me llamó la atención una cosa del debate, que lo he visto por primera vez desde la tribuna y no cubriéndolo. A mí me encantó Carla Peterson tirando tweets. Tenía que decirlo en algún momento. Carlita es lo más. Carla tiene un sentido, todo lo que la conocen, Carla tiene un sentido del humor extraordinario. Es una genia, es una genia. Y además está buenísimo que te acompañe, te sostenga y está permanentemente, aunque esté grabando una película, está pendiente de lo que está haciendo Martín. Una genia. Pero no, les decía que una de las cosas que me llamó la atención, además de la desafortunada frase de Lilita con respecto a Maldonado. En un momento Lilita, que es un personaje en sí mismo, ¿no? Y que anima un poco toda la situación, dijo, me aburro. Sí. ¿De qué se está aburriendo Lilita? Y busca ser protagonista, me parece. Por esto que decían está bueno que el gobierno tenga alguien que a su vez critique o haga como que critica. Era un formato... Un abogado del diablo. Vamos, una buena para Lilita. Es una buena formato fórmula, una buena estrategia, por ahí se aburre. Era un formato muy veloz, donde tampoco permitían un desarrollo de demasiado tema, era muy televisivo, pero por otro lado también estaban... Lilita estaba encorsetada. Su lugar de defender es un lugar difícil para Lilita. Viste que ella repartió. Claro que sí. Como crítica está bien. Claro, ella siempre denuncia, está más cómoda. Ahora, lo que pasa es que ahora también el debate fue un debate raro. Yo vengo de vivir en Estados Unidos, donde los debates son muchos en las primarias, muchos después. Bueno, vos a veces fuiste correcto, respetaste los tiempos, fuiste aplicado. Es que las reglas para mí son... Sinceramente, yo creo que las reglas son fundamentales. Si uno son para suscribe una regla, cumplirlas, son para cumplir. Para Lilita, Pero este es un formato en el cual, en Estados Unidos, a veces te pregunta un periodista especializado lo que quiere y te repregunta y puede hacer preguntas distintas a los distintos candidatos para ver el grado de profundidad que tienen sobre los distintos temas. A veces se preguntan entre sí, a veces pregunta al público. ¿Acaso lo podíamos preguntar una vez a un candidato y después no podíamos intervenir? Entonces... No creo que los debates cambien la manera en que se vota, pero la cultura de empezar a debatir de otra manera las cuestiones es sumamente importante. Y para la gente también. En es una pena que no haya debate en la elección del senador. Sí, claro, en provincia. y que haya muchos. Desdramaticemos los debates. Hay que desdramatizar el debate. Es muy bueno debatir. Y recién decía Débora que Lilita siempre ha estado en el lugar del que pregunta. Ahora también... tiene que responder. Entonces, cuando uno le pregunta cómo es la tarifa, o por ejemplo, para mí la mejor manera de que el pasado no vuelva... ¿Incómoda, Martín, en esa postura vos? Ella está cómoda, ¿la ves incómoda en esta postura? No, yo por eso te señalé el me aburro. ¿Entendés? Porque no es el lugar que le resulta más cómodo. Y la verdad es que Lilita es una mujer con una fuerza que ha demostrado, digamos, grandes batallas a lo largo de todos estos años. Pero fíjate su participación en esta parte de la campaña. ¿Cuántas veces apareció Lilita? Bueno, estuvo en el debate. ¿Cómo viviste vos, Débora, la campaña? Digo, es tu primera vez incursionando en la política. Un nivel de intensidad más difícil que hablar con Mariana Nanis. ¿Qué te digo? Ay, que te vi sufrir ahí. Sí. Bueno, pero vos sabés que eso es el símbolo, más allá de todo el respeto que me merece Mariana Nanis, del problema que tiene este país. Que es venir a levantar el dedo y decir, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué no dejan de hacer esto? ¿Por qué la política es un negocio? Y no se escucha. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que cambiaría. Y es una de las propuestas que tenemos como oposición para el gobierno. Pero se cruzaron con un tema delicado, que es la violencia de género. Mariana dice que su hija atravesó una situación de ese estilo. Sí. Tal vez tiene una frase que para mí, a veces agrandar fija conceptos, que es todos los hombres o todos los maridos en algún punto hay un nivel de maltrato naturalizado por la cultura. Bueno, no estoy de acuerdo en absoluto con eso. ¿Cómo podemos generalizar y decir que todos los hombres son violentos o todos los hombres nos maltratan? Eso no es cierto. Hay muchos hombres, desde luego, que son violentos o que ejercen la violencia en muchos planos, no solamente dentro de tu casa. No, la económica, también la a nivel... Bueno, y es verdad que hay muchas actitudes naturalizadas que también tenemos que, de a poco, empezar, ¿no es cierto?, a revisar nosotros, ¿no?, culturalmente. Bueno, como pero sociedad. yo lo tomo solo como ejemplo en este sentido. Digamos que el resto me parece que tuve un montón de paciencia para las cosas que me decía y me dedicaba así a escucharla. ¿Qué te molestó más? De todo lo que te dijo, ¿qué es lo que te molestó más? Lo que me molestó más es que al otro día saliera como el resumen de esa conversación, que no lo fue, porque fue unilateral, y que dijera, Mariana Nanis les paró el carro, una cosa por el estilo, no sé cómo decía, a
Débora y a Gisela Marciota, que Pero también vio lo que estaba son ahí. los periodistas. Te molestó el periodismo, Débora. A ver, chicos, si ponemos play al videíto... nos Así damos que yo te iba a cuenta que era otra preguntar cosa. ahora cómo veías al medio a partir de que lo Entonces, dejaste y cómo estoy aprendiendo titulamos. un montón. Estoy aprendiendo mucho. ¿Pero volverías Pero- al periodismo ¿Eh? habiendo hecho este trayecto? ¿Te gustaría en algún momento? Nunca voy a dejar de ser periodista. Esto lo llevamos en la sangre, en el ADN, a esta altura de la vida. Sí, por supuesto que uno... Yo antes de empezar como periodista me recibí de licenciada en Ciencias de la Comunicación, por lo tanto, todo esto lo estudié en la facultad. No es que me estoy desasnando ahora de las miradas o de los recortes que se hacen. Pero... sí me parece que este ejercicio de participar de una campaña, sobre todo en un lugar que me han dado tan destacado, me ha hecho crecer mucho. Toda elección es dejar otra cosa de lado o de costado. La mirada periodística tiene que seguir estando, porque creo que es algo de lo que aporto a este espacio político, pero estoy contentísima de todas las cosas que vivimos, del tiempo que hemos pasado juntos nosotros con nuestros equipos, de lo que esta decisión en definitiva me ha hecho crecer y todo lo que falta por delante. Bueno, mucha suerte el domingo para ambos. Gracias. Convocamos a todos a votar, lo estoy diciendo a diario, pero creo que es importantísimo porque, bueno, como venimos hablando, hay lo veníamos diciendo también Martín, cierta apatía, ¿no?, de parte de la gente, un poco agotada, ya pasaron las PASO y todo, pero el domingo votamos y es muy importante, es nuestro derecho, tenemos que ir ahí, tenemos que decir qué queremos que suceda en nuestro Congreso, quiénes queremos que nos representen y lo tenemos que hacer para después no quejarnos del país que tenemos. Así que, bueno, mucha suerte Martín y mucha suerte Débora. Muchas gracias. Es un derecho y una obligación. Y una obligación, ¿Sí? además. Y es una obligación que es una vez cada 2 años, son 12 horas, y lo importante es lo que empieza a pasar al día del 23, que es lo que determinan los ciudadanos con su voto. Absolutamente. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, chicas, les cuento que Cher es una de mis marcas favoritas de indumentaria y lanza sus fragancias 16, 17 y 19. 16 es floral, 17 es cítrica y 19 es una gourmand más bien dulce. Encontralas en las perfumerías y farmacias del país. Muchas gracias, Cher. Bueno, vamos a meternos dentro de un ratito con el tema de Fede y Laurita. Vamos a cambiar de tema totalmente, porque ayer tuvieron un pésimo, el peor Escándalo nacional, polémico. Terrible, escándalo nacional, ¿sí? Y ahí la estoy viendo dar vueltas Espectacular. a Laurita. Quisieron hacer algo distinto. Y a los piecitos, ¿no? Sí, me Quisieron hacer algo encanta. distinto. El tema del croma es muy difícil. Le vamos a explicar a la gente después qué es el croma, porque se habla del croma, digamos, Claro, para el que no claro. tiene el lenguaje televisivo y no conoce técnicamente de qué se trata, no entendió qué pasó ayer, qué salió mal, por qué sucedió lo que sucedió o fue fallido. Para mí la propuesta estaba bien. A mí me gustó. A mí me encantó, ¿eh? A mí me encantó. Fue lo más original Fue que jugado, se dio hasta súper el momento original. Pero en creo el que mundo libre. no solamente nosotros opinamos así. Somos el único programa que le Sí, gustó capaz que algo nos estamos perdiendo, ¿eh? No vamos a ser soberbios y creer que tenemos la razón. Después lo vamos a ver entero. Disfruta la promo Simmons, medidas grandes, hasta 30% de descuento en colchones y sommiers queen y king size. Simmons, el placer de descansar a lo grande. Mira. Simmons, el descanso ideal para todo atleta. Muchas gracias, Simmons. Bueno, ellos lo que quisieron hacer, que después lo van a ver, es con croma. El croma es como un fondo verde que se pone, o azul a veces, pero en este caso creo que era verde. 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 Entonces nadie se puede vestir de verde, porque si se vistiera de verde se vería, ¿no es cierto? Entonces se supone que los que estaban vestidos de verde no se veían. Claro, eran- se veía como una siluetita. Claro, por las claro. Se veían los sombras. piecitos. Perdón, No, lo dije al revés, digamos, no te podés vestir de verde porque no se te ve, o sea, queda Claro, disimulado con el fondo. Claro, porque todo lo que es verde cambia por el fondo digital. Exacto, ese fondo no existía de verdad. Sobre el verde le meten ese fondo digital. Entonces el que se viste verde queda invisible, ¿eh? Se confunde Claro. con el... pero un poquito se Pero veía. ¿sabes por la- qué, se Mariana? veían los piecitos, Porque Mariana. había algo verde que era con luz, que es la pantalla del Claro, piso. Ahí Y no lo estaba pudieron el tapar problema. porque Por eso, era una cuestión de presupuesto. Y por eso... ¿Cómo? Ah, ahí Porque había está que la... pintar ¿No hay plata? había que poner una madera como esta que hay acá, toda verde, y era muy costoso. Pero les Claro. habían avisado. Sí, les habían Y ellos avisado. lo Y quisieron ellos Eso hacer lo quisieron quisieron seguir igual. hacer adelante igual. igual, Ah, y el mira, tiene director razón, dijo, Papito. no lo hagan, ves que se veían un poquito las Se piernitas. ve claramente que es la pantalla. Sí, pero pantalla yo te verde es aviso, lo que ilumina Era y es lo que hacía la marcó el sombra. error. Bueno, después lo vamos a ver en Muy bien, detalle, Pampa, vamos a evaluarlo. Efectivo sí premia a todos los que se animan a decirle sí puedo a cumplir sus sueños. Es por eso que tienen no uno, sino 10.000 sí puedo para ayudar a la gente a concretar sus proyectos. Sí, te dan un préstamo de 10.000 pesos con mínimos requisitos y en el acto para devolverlos en 12 cuotas de 1.180 pesos. Llegaron los 10.000
10.000 sí de efectivo sí. Llama ahora al 0800-333-3933 o acércate a alguna de sus 94 sucursales en todo el país. Con efectivo sí, decile sí puedo a todo lo que querés tener. Muchas gracias, efectivo sí. Bueno, después vamos con el baile de Laurita y Fede. ¿4 puntos hicieron? 4 en total. 2 ceros, el puntaje secreto de Dios Pampita y mío. un 4 de Moria. Los envidian, les tienen Ahí está bronca. el sí. voto secreto, claro. Vamos a hablar. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con Fede todos. vamos a hablar? Ah, bueno. Perfecto. Y El también con Matías protagonista. Knapp, pensé que íbamos a hablar, ¿no? Con el coach también para ver, bueno, esta idea Claro. que fue lo Con que los pasó en el responsables, medio. Mariana. Ahí Queremos está. a los responsables. Gran campeón se renueva para darle lo mejor. Muchas gracias, Metabolic Club. Bueno, me voy al móvil. Allí está Matías, Matis. Yo le digo Mati Knapp. Mati Knapp, que es el coach de Fede y Laurita. Está Gonzalo con ellos. Adelante, Gonzalo. Con Así es, él, Mariana, está ¿cómo solo estás? Mati. Te digo, estamos los dos acá, te digo la verdad, lo noto bastante tranquilo después de la noche que tuvieron ayer, ¿eh? Contame. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo terminaron? Muy bien. Me imagino desilusionados, o sea, como que esperaban que el resultado capaz fuera increíble y nada, ¿no? Y fue todo lo contrario, porque la propuesta era bastante, para mí, Innovadora, creativa, sí, digamos. sí. La verdad que terminamos muy contentos. Estábamos felices de hacer este ritmo. Nos habían dicho que podía ser muy complicado. Como ustedes saben, el director nos había dicho que no íbamos a poder hacerlo. Ripoll. Pero bueno, en verdad, para la gente tal vez que no sabe, cuando presentás un ritmo libre, lo primero que tenés que hacer es hablar con los jefes de coach. Y nos dijeron que estaba buenísima la idea y que le demos para adelante. Después, a partir de ahí, empezás a hablar con producción. Producción también nos dijo que estaba buenísimo. Y al quinto ensayo, más o menos, cuarto, el director nos dijo que era imposible. Y bueno, ahí estuvo la decisión de hacerlo o no. El director dijo que desde el principio les comentó que no iba a poder funcionar lo que querían hacer. Les dijo 6 Tal veces. cual. Tal Dice cual. que O sea, subestimaron. ¿por qué dice decía que- Alejandro Ripoll, que es el director y que tiene muchísima experiencia, ¿no es cierto? ¿Por qué les aconsejaba no Es el hacerlo? número 1. Lo queremos Nada. de acá, lo bancamos a full, a Número Ripoll, uno, olvídate. el Rolón. Bueno, no, Son bueno. dos, número uno, Es son una dos porquería de No, no, personas. no, la usted. verdad que el Rolón, director vos sos nosotros el nos número ayudó. 1 de toda la vida de mi vida. Sí, siempre. Es más, ¿saben quién me explicó toda esta situación? Claro, Rolón. Ya, Obvio. no, preguntarle por Rolón hace 2 horas que está en conferencia de Lo tengo prensa. aquí, después va a dar toda la explicación de lo que sucedió Claro. con el croma, porque bueno, qué mejor que una voz experta. Pero lo que quiero decir que Alejandro Ripoll tiene mucha experiencia con todo este tema de los musicales y con todo lo que ustedes proponen. Y si se puso tan firme porque realmente creía que podía salir mal y obviamente afectaba su trabajo. ¿En qué les decía él a ustedes que iba a fallar? No, la verdad que el director nos dijo en el primer ensayo que estuvimos con él, no en el primer ensayo nuestro. Nosotros ya lo habíamos armado Claro. todo el ritmo libre y la verdad cuando nos dijo esto nos tuvimos que preocupar mucho más por el tema de las sombras, por el tema de que no se vean los chicos, pero el problema acá era lo técnico, más allá de que se vea una mano ayudando a un chico, no, el problema era lo técnico. Pero Matías, y a ver, ¿Qué es lo técnico? sí. Perdóname, lo técnico sería que se viera Lo técnico- las luces esas que salían, Claro, que eran se verdes. vea la sombra, que se vea la sombra de los chicos vestidos de Se verde. pierde el efecto. Lo que pasa, Claro. perdón, hablé con pierde Ripoll el y efecto. lo que él dice, Mati, es que grabado hubiese sido distinto. Por ejemplo, cuando Griselda Siciliani abrió hace poquito Claro. el ritmo, lo hicieron grabado, me dijo, tardaron 3 horas en hacerlo. Y lo que le falta, lo que ustedes hicieron al ser en vivo, son todos los detalles de la postproducción. Claro. Por eso él les Bueno, avisó lo que que pasa no es se que iba a hacer sería, esto. no se puede No lo grabar porque es queríamos una hacer. desventaja, claro. Claro. ¿no? Grabado no, nosotros nos gusta en vivo Para los demás. y la verdad que riesgo lo tomamos. Por un lado nos fue mal y por otro lado nos fue muy bien. A la gente le gustó, a ustedes les gustó, ustedes lo acaban de decir, les gustó mucho. Claro. Sí. Fue algo nuevo Pero para la televisión argentina y entendemos que es parte del show. El que director- la Bueno, gente de está nuevo lo perfecto, podemos está discutir perfecto. un poco. ¿Pero qué van a hacer Marcela ahora, tampoco. Mati? ¿Qué van a hacer? Porque ahora van a tener que bailar de nuevo, porque obviamente van a quedar sentenciados, van a hacer lo mismo, un poco mejor, van a ir al teléfono, no, y no estar solamente entregados, ¿qué van a eso, la hacer? sentencia se graba mañana, o sea que tienen re poquito tiempo claro. para hacer Eso, Será ¿qué van a mañana, hacer? muy bien. Y vamos a buscar la forma o la vuelta a que de lo que hicimos podamos ayudar a que técnicamente no se vea tan mal, de que al jurado le guste lo que ven y que tal vez se vea desde un principio que hay 4 personas ayudando y eso tal vez... A ver, Claro, en no- la no casa se la ve gente- como la ayer- mayoría Es le- como el le circo encantó. negro de Praga cuando le prendés la luz. Pero ¿Cuál es la espera, gracia? Matías, porque, a ver, Alejandro cual. Ripoll habló hoy a la Tal cual. mañana y estuvo Nada que durísimo, ver. dijo que Fedeval con esto se fue a la Que B, lo subestimaron. dijo que fueron soberbios, digo, él en algún momento, porque yo estuve averiguando acá con varios directores del canal, acá Está entre bueno que el noche, director se meta en el show.
Bueno, a ver, es lo que él dijo de la mañana. buenísimo. Pero yo lo que te decía es lo siguiente. Yo estuve averiguando acá con algunos directores del canal. Por ejemplo, TN hace croma en vivo, Telenoche a veces hace croma en vivo. Sí, tal cual. O sea, lo que ellos dicen, los directores, los que saben, dicen que si hubiera habido, por ejemplo, una madera un piso de madera pintado igual, digo, no me parece que sea tanto presupuesto para Ideas del Sur, teniendo en cuenta que a Lourdes le pintaron un pasillo. Pero no había plata. Bueno, pero pintar una madera en el piso. El pasillo de Si no Lourdes había, nada. ¿Vieron? ¿Lo pueden pedir para mañana, la madera arriba de la luz esa? Les hacemos Mirá, una vaquita. Lo podemos pedir, pero hay que respetar el presupuesto, hay que respetar las reglas. Y nosotros para mañana tenemos que hacer algo que teniendo en cuenta que no nos van a poner un piso. Claro. Está bien. Igual la opinión Pero como le decía antes, está buenísimo lo que hicimos ayer, no nos arrepentimos de nada, nos trataron de soberbios y me parece que soberbio es otra cosa, tal vez quisimos arriesgarnos a algo que ya habíamos planteado, a algo que sabíamos que iba a interesarle, a ustedes mismos me parece que les interesa, a la gente en la calle les gusta, los comentarios son todos positivos, bueno, son sus o el fans. 90% por lo menos, y bueno, hay que apostar a cosas buenas. Bueno, a mí siempre me gustó arriesgarme y a veces perdimos como ayer. Siempre han sido muy creativos ayer perdimos. en las propuestas y a veces sale bien y a veces no. En el riesgo también está justamente saber perder, ¿no? En alguna ocasión. Ahora vamos a hablar con Fede después de la pausa. Gracias, Mati. Te mando un beso grande, ¿eh? No, y que salga todo bien mañana. Dale, un beso otro. grande. Te presentamos Regulip 1000 con Omega 3, una cápsula por día ayuda a que el colesterol bueno le gane ansias. Muy bien, me encantó. Bueno, después lo tenemos a Fedeval en instantes nada más, ¿eh? Defendiendo o no, vamos a ver cuál es su postura. Me parece que sí, habiendo escuchado a Mati, su coreografía. Ahí estamos viendo, mira, un poco cómo se hizo, cómo estaban vestidos de verde, igual que el fondo, ¿no? ¿Qué fue lo que salió mal, qué fue lo que salió bien? Claro, ahí están ensayando sin la luz que venía de abajo, distinto. Ahí seguramente salía mirá, se impecable. ve, Mariana, cómo está la luz de abajo. Claro, está prendido Está el piso. prendida la pantalla, ilumina. Esa luz. Lo verde es pantalla. Lo verde es pantalla, No lo lo verde puedo del piso. creer, claro. Ahora, ahí si el estaba director Lo que se lo dice- le decía, no métalo en el enchufe que no hay disyuntor, y mételo Igual de lo Lo que A dicen ver, los que saben es que son distintos tonos de verde y eso complica. Le vamos a preguntar a Fer Rolón, nuestro director. Fer, en dos palabras, ¿vos lo hubieras hecho esto? Yo lo hubiera hecho todo parejo. Madera abajo, madera atrás, el mismo color y el mismo color de ropa. Pero cuesta una fortuna eso, Rolón. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Poner en la pantalla y en el piso. Una todo? madera Pero pintada Tinelli, no cuesta tanto, un machimbre, Mariana. Si Tinelli no puede, Bueno, no puede pero nadie en este los chicos país. lo pidieron y la producción les dijo que no. Me quedo con lo que dijo Rolón. Si hubiera estado todo el mismo color, por ahí lo Claro, logran para mismo mañana. tono de verde, Ahí dice está, Rolón. claro, mismo tono de verde o de marrón, de lo que fuera, y arriba el croma, ¿no es cierto? ¿Sabías que por cada pulga que tiene tu mascota hay 9 dando vueltas por tu casa? Por eso Labies creó Protec, la pipeta inteligente que elimina pulgas, garrapatas y mosquitos. Protec, mira. Lo que le pasa a tu mascota, te pasa a vos. La pipeta Protec elimina las pulgas y garrapatas de tu mascota y las que viven en toda la casa. Protec, la pipeta inteligente que actúa en todo el ambiente. Ya Protec a todos los... Imagínate la cantidad de pulgas que garrapatas. Y si ahorras más. Muchas gracias, Banco Provincia. Bueno, lo tenemos enseguida a Fedeval porque va a hablar de lo que fue su baile ayer, que fue tan criticado, tan mal puntuado, un desastre, el peor puntaje, dijeron todos, pero bueno, fue una propuesta creativa. Fallida, quizás por un problema técnico, ¿no es cierto? Acá nuestro director Fernando Rolón, especialista en todos los temas que tienen que ver con dirección, bien decía, debería haber estado todo de un color uniforme. Ahora, no va a caer bien que digan que fue un problema técnico, ¿eh? Y bueno, Ahí pero echando yo la te iba a culpa decir, afuera. ahora, Detalles, Rolón, te pregunto algo, a mi director le pregunto. El piso y la pared deberían estar del mismo color. Y los que estaban de verde, que también los vemos de un verde más clarito, ¿también deberían estar del mismo color? Exactamente, todo el color verde tendría que ser igual, el mismo tono y bien iluminado. Claro. Y bien iluminado. Este es otro tema, claro, porque es muy difícil encontrar una pintura que sea igual a una tela. Iluminación Claro. pareja, pero además, Mariana, me dicen que no hay tiempo físico, que eso demora más o menos 20 minutos y que hay que encintar las juntas del piso o la tabla de madera que se ponga con la pared porque si Hay no que también se grabarlo, rompe. como dijo Marcelo. Pero claro. Bueno, vamos a ver qué opina Fede. Nuestros amigos de Fritzio nos visitan de vuelta y en esta oportunidad es para presentarnos la nueva receta de pizza Fritzio, que ahora sale mucho más rica porque viene con una masa más crocante y una salsa mucho más sabrosa. ¿Qué esperas para probarla? Pedile en tu heladería Grido más cercana. Sale Fritzio.
Muchas gracias, qué rica pizza. Tengo un hambre, me vendría muy bien ahora la fricción. Fede, se cortó mi comunicación con Fede. Bueno, vamos a ver si la podemos retomar. Si estás pensando en comprarte un 0 kilómetros, llegó la oportunidad que tanto estabas buscando. Ahora estás más cerca que nunca de tu Chevrolet a solo un clic de distancia. Durante todo octubre vas a poder encontrar en chevrolet.com.ar los mejores beneficios para subirte al auto que siempre soñaste. ¿Te gusta el Chevrolet Onix, por ejemplo? ¿O quizás buscas algo más familiar como la Chevrolet Spin? Bueno, pensalo bien y entra a la web de Chevrolet para elegir tranquilo. Acordate que solo por este mes, Chevrolet Find New Roads. Muchas gracias, Chevrolet. Bueno, quiero hablar un poquito con mi director, Fernando Rolón, que si habremos trabajado con el croma nosotros, Fer, ¿no es cierto? Tenemos muchos años de croma encima. Fer, ¿estás ahí? Quiero verte la cara. Ahí está. Ese es Fernando Rolón, nuestro director. En vivo. Muy bien. Hace muchos años trabajamos juntos. Fernando, ¿cuál es el secreto para que el croma salga bien? El croma, repetimos, es esta pared verde que hace que todo lo que sea verde que suceda adelante quede directamente invisible frente al fondo digital que se ponga en la pantalla, ¿verdad? Perfecto, sí. Lo importante es que los materiales sean los mismos, o sea, yo pondría material fenólico, digamos madera, pintada del mismo color, y también la coincidencia con la ropa, que si bien tiene otra textura, debería ser exactamente la misma. Y después es también muy importante que sea muy parejo la iluminación, tanto del fondo como del frente. Pero coincidimos, Fer, que si esto se hace en el medio de un programa, en donde la iluminación está puesta para un set, que pasa de todo, ¿no es cierto? No se puede cambiar todas las luces, todo. Debería ser otra iluminación, debería ser grabado, como dijo Marcelo, entonces. Exactamente, eso lo hablábamos con Chiquito Frega hoy a la mañana. Lo hubiéramos hecho al costado. Nosotros lo hubiéramos hecho en el set, pero en el costado. En el costado. Hubieran preparado otro set, digamos. Exactamente. Pero eso... Quizás especialmente al jurado no le gusta. Claro, cuando al jurado no le gusta y hubieran dicho, pará, tiene privilegio. No, pero acordate cuando hicieron el pasillo. No, pero espera, lo que dice Mariana, Rolón... acordate cuando hicieron el pasillo. Por eso, y se armó un lío bárbaro. Pero lo que dice Rolón no es otro set fuera del estudio, sino mismo dentro del estudio donde está el jurado outlet, podríamos decir, ahí se puede armar el fondo con el piso del mismo color. Bueno, en vez de ponerlo en el frente, en el costado. A ellos le armaron el set. Pero Mariana, a Lourdes Sánchez le pintaron el pasillo entero y gastaron un montón de plata para pintarlo. Que se comieron, ¿no? La gente los va a Lo que saber. pasa es que ya pusieron plata para esto, porque le pusieron la tela de fondo, esa banqueta, la silla. Pará, era una rascada. Cuando Showmatch hizo Era una rascada, tampoco hablamos. Todo lo demás es de mentira, chicos. Ese fondo, el cuadro es de mentira. Claro. Porque por ahí pensamos Qué que... pobreza, Y ese banco es de Festilindo. Mira, si mostramos el baile entero, ven cuando, por ejemplo, la levantan a ella, ahora van a ver cuando hacen los trucos, que se ve como que le falta un pedazo de espalda, digamos. Esa es la mano. Estaba mal recortado. Claro, ahí estamos viendo los bailarines vestidos de verde con trajes negros. Sí. Ahí vemos los brazos verdes de los bailarines, ahí le sacan la ropa. Claro. Exacto. Hasta ahí venían bastante bien, digamos. Claro, pero ahí ya se empieza a vislumbrar la figura, no sé si usted llega a ver. Sí, pero en un televisor común la cama, cómo se ve. Ahí se ven las patitas ahí abajo. Claro. Pero igual, Eso Mariana, me gustó, lo del fin. buenísimo. Marcelo Tinelli aclaró que tienen que hacer lo mismo con el mismo presupuesto. O sea, pueden cambiar la coreografía, pueden cambiar los dibujitos, pero con el mismo presupuesto. No le van a dar más plata. No se puede hacer Hollywood con 20 centavos. Pero cuando si hicieron el más, cuarto, hay que dar. hicieron el cuarto giratorio emulando a Fred Astaire, ¿se acuerdan? Sí. Lo hicieron todos, entonces lo hicieron perfecto porque invirtieron. Acá dijeron, bueno, ¿qué querés hacer? Esto. Y lo hicieron a medias y se nota. Si lo hubieran hecho todos con algún tipo de juego parecido, estaría perfecto. Yo creo que se Estamos llega. bastante exigentes también, ¿no? Porque... Y además ellos siempre intentan cosas nuevas. Eso es lo bueno. La gente los va a sacar. Ahora vas a ver con... El baile además estuvo buenísimo. Estuvo re Bailaron bueno. re bien. Vamos a ver cuando a ella la levantan, que ahí es donde más se nota, porque ves, es como que se ve Como que... el hombre Parece que la araña. mordió un tiburón. Está el hombre araña atrás. Parece que los mordió un tiburón ahí. Sí. Claro, como que le falta un Fantasmita. pedazo de cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Igual esto desata una guerra nueva, Mariana, que es la de Fedeval con Alejandro Ripoll, que quieras o no, ahora están enfrentados. Hoy estaba en el programa de Ángel Ripoll, Fedeval mandó un mensaje, me sorprende verlo temprano, despierto tan temprano a Ripoll. Y Ripoll le dijo, me sorprende también verlo a Fedeval tan temprano porque la que trabaja es Laurita. Se sumó a la guerra. No, lo que pasa es que ayer me decía Me Matina... encantó cómo se subió. Mirá si Rolón de golpe enloquece y nos empieza a bardear a todos. No, chau bomba, hola ¿Vos Ripoll. no vas a bardear así? No. Ay, lo que pasa es por que ahí Ripoll sí, lo por que ahí dice...
Claro, lo que dice Ripoll es que él no está enojado, que perdieron por soberbios. Claro, o sea, se no, corre Ripoll, de la escena a ver, y dice que son soberbios. Es real Laurita, que afecta el trabajo de Claro. Ripoll. Sí. Si algo no sale bien, parece que hubiera un problema de dirección o que hubiera un error que él no anticipó. O sea, que él está defendiendo de alguna manera su trabajo. Pero me decía ayer Matinap, después, digamos, hablando en caliente, que al dar el director antes la opinión, porque el director opinó antes que el jurado, ya les condicionó la opinión al jurado. Esto me lo decía ayer Pero para, el Matinap. director tiene que responder si Marcelo, con la Marcelo varita preguntó. mágica que se llama Claro. micrófono, dice, Bueno. señor, dígame su opinión. Es que ¿qué les dicen que fue un voto castigo? Igual el problema es que vio el jurado en las grandes pantallas que hay ahí, porque acá no se ve tan mal. Capaz que ahí se veía en mi peor. casa no se vos notaba no tenés esto. los anteojos puestos. Sí que ve. Más respeto. Veo el fantasmita, pero acá... Hay gente grande acá. Nos están mandando, ¿te diste cuenta? 14 pulgadas de a ver. estacionamiento. ¿Viste el estacionamiento que ven en la tele? Lo vio en el celular. Más respeto, Juntamos el panel y no ganamos para óptica, no tenemos la información del mundo. Pero se ve un fantasmita, No queda nadie. se ve como un fantasmita atrás, pero no queda feo, como que fueron unos pitufos No, que pero ayudan. no es que quede feo o no. La idea es que no se note. no se note Claro, nada. que Es como que se veía. teatro negro. si Igual vos me ves parece a los que señores, el jurado tiene una cierta animosidad. ¿Viste cuando ves a alguien canchero? Fede y Laurita Sí. tienen como una cosa de somos ganadores y acá estamos. Le dijeron, Ayer sos se los dijo ganador, Polino. toma. Los 2 mató la ceros, soberbia. Sí, ellos dijeron, los pensaban bardean. que iban a tener todos 10. O sea, Se lo- como sí. siempre. Ah, ¿no? bueno. Laurita dice que cuando le dijo el director que esto no iba a funcionar, le dijo a Laurita, vamos a tener todos 10. Lo dijo hoy el director, hoy a la mañana. Eso está mal. Claro, Qué drama, ¿no? Yo, Fer, no te respondí nunca, tía, vos. Hay que ver Y yo quién me fue. levanto a las 7 de la mañana. Y Rolón a qué hora se levanta. No sé. Hay que ver quién insistió más, Pero el si otro acá Fede mucho. o Laurita. Hay que Laurita, ver, yo creo que seguro. hay Ahí un hay- equipo y me parece que siempre están acostumbrados a apostar a algo distinto. Obvio. Y bueno, en A mí ese fue riesgo excelente. siempre está implícito que algo claro. salga Pero mal. nunca le fue ¿cierto? bien en el ritmo libre. Claro. En ninguno de los 3 ritmos libres que hicieron le fue bien. Y no, porque El bueno, oráculo. porque La Un estadista, un estadista. Es un historiador de Lo que showman. necesita el país. menos mal que lo 3 de cada 10 Fueron las bailando. elecciones. Como Roberto Leto de... Estoy vestida de Aires, muy bonito lo que Ay, tengo lindo. puesto, miren qué lindo. El sombrero se me arrugó un poco de tanto estar sentada, muy linda la colección de Aires, los zapatos son Sarcani. Muchas gracias, subo todo al Instagram y le quiero mandar un beso muy especial a mi hija Matilda, que está mirando, está enfermucha, pobre. beso. Y a Máximo también tengo a los dos enfermos, a mis bebotes, les los quiero. Los amo, voy ya para casa a cuidarlos. Un beso enorme, nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Chau, chau.